Ella estaba completamente sola en una gran mansión, igual que una herramienta doméstica, y estaba a punto de casarse con un duque loco y enloquecido por la guerra. La niña no podía creer que esto pudiera pasar. Su marido se sentía mal sin ella y sus hijos también. Hace un par de meses, el ducado de Kylie. Chloe era la hija del duque de Kylie. La propia duquesa se llamaba Claudia Kylie. Elsa era otra hija del duque, y hacía 6 meses que no cenaban juntos en familia y sentía que se asfixiaba. El duque Frank de Kylie le pidió a su hija que se recompusiera, ya que se casaría con el duque Miller dentro de un mes. Ese día, Elsa se enteró por primera vez de esta noticia y le preguntó a su padre qué quería decir. Si recordaba correctamente, fue el duque Miller quien puso fin a la larga guerra entre el Imperio Sonreil y el vecino reino de Crocus. Por otra parte, para lograr este objetivo, convirtió tanto a enemigos como a aliados en estatuas de hielo. Había rumores de que había asesinado a su propio hermano para convertirse en el jefe de la familia. Elsa no podía creer que tuviera que casarse con un hombre tan terrible. El padre dijo con tristeza que, desgraciadamente, se trataba de una orden de su majestad. El jefe del gran ducado no podía permanecer solo para siempre, y en la hija del duque, Kylie, vieron a una candidata de la edad y el estatus adecuados. La niña oyó hablar de esto por primera vez, aunque su padre estaba seguro de que ya se lo había contado. En ese caso, le pidió a Elsa que se apresurara y comenzara a prepararse ahora. La muchacha le rogó que esperara, pero él no quería escuchar nada. La duquesa fue la encargada de preparar la próxima boda. Chloe se rió a carcajadas, atrayendo toda la atención hacia sí misma, y le preguntó al duque qué pasaba con su próximo cumpleaños. Elsa estaba muy molesta porque la historia del próximo cumpleaños de su hermana era mucho más importante que su próximo matrimonio. La niña pensaba que siempre había sido así. Para sus padres era como si no existiera, había sido así desde el principio. Al despertarse por el ruido, Elsa salió al pasillo y vio a las criadas preparándose con mucha diligencia para algo. Deteniendo a uno de ellos, le preguntó qué había planeado para hoy. La criada miró a la niña con desconcierto y luego respondió que hoy era el cumpleaños de la señorita Chloe. Con esperanza en sus ojos, la niña le preguntó a la señorita Elsa si se uniría a la celebración. La niña tuvo que mentir sobre la marcha, diciendo que no se sentía muy bien y que por tanto se abstendría de asistir al evento. La señorita Elsa y la señorita Chloe tenían madres diferentes. El cumpleaños de Elsia nunca se celebró, ya que su cumpleaños era el aniversario de la muerte de su madre. La madre de la niña murió poco después de su nacimiento. La duquesa Claudia se convirtió en la segunda esposa del duque de Kylie. Un año después del inicio de su matrimonio, tuvieron una hija que se llamó Chloe. Elsa no entendía nada en absoluto, porque había muchos momentos en que su padre biológico y su madrastra a menudo evitaban a la niña. Solo ahora se dio cuenta de que no podía hacer nada al respecto. Volviendo la atención hacia sí misma, Chloe dijo que la fiesta había ido bien, pero que estaba preocupada por su hermana, que pronto sería una gran duquesa, pero no tenía ninguna habilidad mágica. Con una sonrisa en su rostro, la duquesa respondió que, a diferencia de su hija, Elsa no era fuerte en magia e interacción social. El duque de Kylie admitió que estaba pensando en permitir que Chloe se convirtiera en la esposa del duque. Al escuchar esto, la duquesa se enojó. Ella estaba categóricamente en contra de eso. Elsa se dio cuenta una vez más de lo importante que es su hermana. Dirigiéndose a su padre, Chloe afirmó que su hermana es considerada una carga para la familia de Kylie y que, si esto continúa, se convertirá en el hazmerreír de la alta sociedad debido a su hermana. La duquesa apoyó a su hija y agregó que este es un problema para todo el ducado de Kylie. Elsa estuvo de acuerdo con su madrastra y su hermana, diciendo que si se casaba con el gran duque, sería una desgracia. Riendo estúpidamente, añadió que era una desgracia no solo para su familia, sino para todo el imperio. Todos los tutores domésticos fueron entregados a su hermana, su padre y su madrastra sacrificaron todo lo que pertenecía a Elsa por el bien de su preciosa Chloe. Y la razón por la que la casan es para proteger a la dulce Chloe y salvar su reputación ante su majestad. La chica simplemente fue utilizada. A la duquesa no le gustaron en absoluto estas palabras y comenzó a gritar que su hijastra estaba cuestionando la decisión de su padre. Levantándose de la mesa, Elsa dijo que no quería ofender a nadie, que simplemente estaba exponiendo los hechos y que ya no le importaba el hecho de que simplemente la estuvieran utilizando. Lo único que quería decir era que si su familia iba a sacarle beneficios hasta el final, ¿por qué no debería aprovechar un poco su ayuda? Un mes después, Elsa no puede decir que todo salió perfecto, pero al menos logró prepararse a tiempo. La niña le pidió a su criada que no llorara, le agradeció su constante y gran apoyo. Esta criada hizo literalmente todo por Elsa, pero lamentaba mucho no poder llevar consigo a algunas criadas de confianza. Además, el hombre con el que pasaría el resto de su vida estaba obsesionado con la guerra. En principio, no fue tan malo para la muchacha dejar su hogar. Todavía tenía una pequeña esperanza de poder construir una nueva y buena vida. Un enorme palacio se abrió ante Elsa, y desde ese momento fue su hogar. En lugar del duque, la muchacha fue recibida por un mayordomo. Antes de que el hombre pudiera explicar dónde estaba el gran duque, alguien detrás de ella le preguntó quién era. Al darse la vuelta, Elsa vio a 2 niños pequeños. Con voz temblorosa, dijo que era la prometida del gran duque. Uno de los muchachos empezó a gritar que no había oído que el gran duque se iba a casar. Al final, añadió que incluso si se casara, no sería con alguien como ella. Elsa se congeló de la sorpresa. El primer pensamiento que le vino a la mente fue que este niño pensaba que no era digno del duque. El niño continuó gritando, llamando a la niña una impostora
y ordenándole que se alejara. Elsa acababa de llegar y ya estaba en una situación difícil, pero lo que más le interesaba era quiénes eran estos chicos. Ella trató de resolver el conflicto, sugiriendo que discutieran todo con calma y dejaran de usar esa magia peligrosa. Con ironía en su voz, el chico le preguntó si le tenía miedo a la magia de ese nivel. ¿Podría ser que ante ellos se encontrara una plebeya, incapaz de hacer magia, que iba a convertirse en aristócrata y esposa de su gracia, el Gran Duque? Elsa confirmó que no es muy fuerte en magia. También dijo que la verdad es la prometida e hija de un duque, por lo que no es una plebeya. Habiendo reunido un poco de coraje, la muchacha preguntó a los chicos quiénes eran. El niño preguntó con sorpresa en su voz si realmente no sabía nada de ellos. El mayordomo le susurró al oído a Elsa que estos eran los hijos de su gracia, el Gran Duque, el señor Wilbert y el señor Hugh, y que ella estaba actualmente bajo su cuidado. Si la niña recordaba todo correctamente, entonces el ex-duque era el hermano mayor del actual Gran Duque. Resulta que adoptó a sus sobrinos. Resulta que Elsa será la madre adoptiva de estos niños. La niña no podía entender por qué los chicos parecían más sorprendidos que ella, a pesar de que todo era culpa de ellos. El mayor protegía al menor, por eso los niños eran tan cautelosos. Eran niños tan pequeños que un solo rasguño podía hacerles llorar. Reuniendo toda su voluntad en un puño, Elsa se acercó a ellos, se agachó y les pidió perdón por asustarlos. Sonriendo, dijo que estaba contenta de conocerlos. Se presentó y preguntó si podía averiguar sus nombres. Los chicos se quedaron paralizados en el sitio, sin emitir ningún sonido. Después de unos segundos de silencio, el hermano mayor se presentó como Wilbert y luego presentó al menor, cuyo nombre era Hugh. El pequeño Hugh señaló con el dedo el rasguño que tenía Elsa en la cara. La niña sonrió y pidió que no se preocuparan, diciendo que había recibido rasguños peores que estos. Wilbert la agarró del brazo con fuerza. Elsa se quedó congelada por la sorpresa. El muchacho se disculpó por haberla atacado. Estaba avergonzado de que su invitado ahora estuviera herido por su culpa. Wilbert dijo que él y su hermano cuidarían de Elsa y pidió seguirlos. Lo único que la niña logró decir fue que no necesitaba ninguna compensación. Mirándose al espejo, Elsa no podía creer que por culpa de un rasguño tenía toda la cara vendada, le parecía demasiado. El mayordomo vio que la muchacha encontraba todo esto inapropiado, pero el hecho era que la madre de Wilbert era físicamente débil. Incluso por un rasguño aparentemente menor, tuvo que permanecer en cama durante mucho tiempo, por lo que el caballero le pidió a Elsa que tuviera paciencia para el bien de la tranquilidad del señor Wilbert. Estos niños perdieron a sus padres demasiado pronto y fueron puestos al cuidado de su tío, un hombre al que todos llamaban obsesionado con la guerra. El mayordomo volvió a disculparse por las molestias ocasionadas, pensaba contarles todo a los chicos al regresar de la expedición del duque, pero se había prolongado demasiado. Sin embargo, para ser justos, el ducado pensó que la novia llegaría más tarde, solo a principios de año. Elsa no podía creer lo que oía, la estaban apresurando para que se casara para poder prepararse antes de fin de año. Al parecer hubo algún malentendido. El mayordomo dijo que todo era culpa suya y que lo sentía mucho. La muchacha admitió que la apresuraron demasiado a casarse porque consideraban que era lo más importante de su vida y no tenía elección, pero ahora todo eso ya no es importante. El caballero dijo que el Gran Duque debía regresar la semana pasada, pero las cosas no salieron según lo planeado. Recientemente, el hombre recibió una carta suya indicando que no podría regresar en la fecha señalada. Elsa se indignó mucho con esta noticia, incluso gritó, ¿cómo podía el duque llegar tarde si necesitaba criar a sus hijos? La muchacha tenía razón, el Gran Duque estaba preocupado por los chicos, pero a menudo no estaba en casa debido a circunstancias imprevistas. Aunque la guerra había terminado, la situación en la frontera con el antiguo reino en guerra seguía siendo inestable. También estuvieron implicados el ex Gran Duque y la ex duquesa. El mayordomo vivió la época en la que también había que dejar a los niños solos. En cuanto a la madre de estos niños, había enfermado y actualmente se estaba recuperando en una mansión en un clima cálido. La impresión que Elsa tenía del lugar era muy diferente a la que se había formado a partir de rumores cuando vivía en la capital, pero todavía no entendía cómo alguien podía dejar a niños solos en una enorme mansión. Al llegar a la habitación de Wilbert, la niña comentó que había habido muchos malentendidos entre ellos, pero que a partir de ahora se convertirían en una familia, por lo que valía la pena comenzar a conocerse. El muchacho solo respondió fríamente que no había necesidad de adularlo. Elsa podía calmarse y pasar su tiempo como quisiera hasta que su gracia, el Gran Duque, regresara. La muchacha esperaba recibir una respuesta grosera, pero no era de las que se daban por vencidas rápidamente. Todo fue inútil, ni siquiera podía acercarse a él. Estos niños tenían horarios demasiado ocupados. Siempre estaban ocupados con algo. Elsa también sentía que la evitaban constantemente. Si encuentra un lenguaje común con los niños, esto resolverá los problemas con su llegada. En otras palabras, será más fácil para ella pasar tiempo en esta mansión. Al llegar a la cocina, la muchacha preguntó cuál era la comida favorita del señor Wilbert, pero las criadas se quedaron paralizadas, ya que no sabían la respuesta a esta pregunta. El niño era una persona difícil, hacía la vista gorda en cuanto a la nutrición, por lo que a menudo no comía, y el señor Hugh comía literalmente cualquier cosa. Nunca decía exactamente qué era lo que más le gustaba.
Elsa se dio cuenta de que los chicos eran completamente diferentes. Uno estaba contento con una dieta monótona, mientras que el otro no estaba interesado en absoluto en la comida. La niña preguntó a todos en la mansión y nadie sabía ni una sola cosa que les gustara a los niños. Parecía que eran los únicos que tenían cuidado en la mansión. Elsa se sintió invadida por esa sensación cuando parecía entenderlo todo, pero no todo era como ella quería. La situación se estaba saliendo de control. La niña estaba sumida en sus pensamientos cuando alguien detrás de ella dijo algo sobre pastel de zanahoria y ella saltó asustada. Algunos de los sirvientes de la casa eran demasiado fuertes para los estándares humanos. Después de todo, trabajaban para un hombre obsesionado con la guerra, por lo que tenían que seguir el ritmo. Elsa preguntó al hombre qué quería decir con pastel de zanahoria. El cocinero explicó que al señor Wilbert y a Hugh les encantaba comer pastel de zanahoria y que había visto las veces en que tuvieron que comer alimentos que no les resultaban agradables a cambio de un trozo de pastel de zanahoria. La criada recordó esto, pero desde la muerte del padre de los niños no tenían ningún deseo de comer pastel de zanahoria por más veces que lo prepararan. Elsa encontró esta información muy útil. Wilbert estaba sentado en su habitación, cubierto de libros de texto. El niño claramente tenía problemas con algo. Elsa entró en la habitación con té, ofreciéndose a charlar un poco. El niño simplemente respondió groseramente que no tenía nada que hablar con ella. La niña pensó que el niño se veía un poco pálido, como todavía era un niño. Era importante descansar más y esforzarse menos. Elsa extendió la mano para acariciarle la cabeza, pero Wilbert se giró bruscamente, apartándole la mano, le dijo que no lo molestara. Él era el futuro duque y para lograr este objetivo necesitaba estudiar mucho. Hablar con una chica perezosa que ni siquiera puede usar magia es una pérdida de tiempo para él. Sin responder a estas palabras insultantes, Elsa simplemente se fue. Wilbert deseaba que ella cediera rápidamente. Después de todo, él consideraba a esta chica igual que las demás. Con cara feliz, Elsa irrumpió en la habitación del niño, disculpándose por la espera. Wilbert le preguntó con disgusto qué había inventado esta vez. Su atención se centró en el pastel de zanahoria. Parecía que era él. Elsa le pidió que probara al menos un trozo. El chico no tuvo más remedio que intentarlo. Sabía que ella no lo dejaría solo tan fácilmente. La niña estaba muy contenta de que Wilbert comiera un trozo de pastel. Esperaba algún tipo de reacción de él. Sin esperarlo, el niño se comió todo el trozo que trajo Elsa. Ella sintió un gran alivio, pues estaba muy preocupada de que no le gustara el pastel, pero Wilbert dijo que no era así en absoluto, que ella estaba imaginando cosas. Comenzó a justificarse, diciendo que simplemente sentía algo de nostalgia. Él se explicó que el pastel de zanahoria es un manjar que se ama en todo el continente, pero en Occidente, donde se preparaba, las recetas eran diferentes, por lo que decidió utilizar una receta de la región de Loussouvre. Wilbert quedó un poco sorprendido por esto, pensó que esa era una zona fronteriza con Lunamont, se preguntó por qué la chica decidió usar una receta tan oscura. Todo era muy sencillo, esta región era la cuna de la madre de Wilbert. Con una sonrisa en su rostro, la niña le preguntó si le venían buenos recuerdos a la mente. El niño respondió fríamente que no, que su madre había horneado un pastel muy seco, de sabor amargo, que no lo cocinaba muy bien. Elsa no entendía si podía tomar esto como un cumplido. Wilbert admitió que aunque su madre casi nunca cocinaba, a veces todavía intentaba hornear un delicioso pastel. Con mucho cuidado, dijo la muchacha, la madre debía cuidar mucho a su hijo. El muchacho admitió que efectivamente así fue. De repente, empezó a gritar fuerte, preguntando por qué su pastel había resultado tan delicioso. Con total calma, Elsa comenzó a explicar que las zanahorias de invierno son muy dulces y sabrosas, y que la cosecha de este año fue la mejor de los últimos tiempos. Wilbert admitió que aunque la niña era la hija del duque y no podía usar magia, podía cocinar comida deliciosa con ingredientes fronterizos. Se preguntó de dónde Elsa había sacado esas habilidades. La niña tenía una buena razón para ello, pero la historia era triste y no quería que el niño la escuchara. Wilbert afirmó que era el futuro gran duque y que no le gustaba que lo trataran como a un niño. Elsa dijo que su madre murió justo después de que ella nació, por lo que no tiene recuerdos de ella. El niño no entendía qué tenía esto que ver con el pastel de zanahoria o la cocina en general. El problema es que la madre de Elsa fue reemplazada por una criada, la amiga más cercana de su madre. La mujer le contó mucho sobre su madre. Debido a la falta de recuerdos, la niña quiso recrear algunos de los platos favoritos de su madre. Después de eso, comenzó a explorar la cultura y las recetas de diferentes regiones. Así aprendió Elsa a hacer pastel de zanahoria, que luego regaló a Wilbert. El muchacho comprendió que la muchacha no mentía, pero aún así, pensó que era mejor dejar ese tipo de trabajos a los sirvientes de su casa. Cada uno de los sirvientes estaba ocupado con su propio trabajo, por lo que Elsa no quería distraerlos debido a sus deseos egoístas. Pero ella tenía mucho tiempo libre, porque sus tutores fueron asignados a su hermana menor. En ese momento, Wilbert se dio cuenta de por qué la niña no podía usar magia. Elsa admitió que es una señora muy alegre y feliz, aunque es un poco diferente a sus compañeros. La niña intentó ponerlo todo de una manera positiva, pero Wilbert se dio cuenta de lo terriblemente mal que la habían tratado. Elsa estaba muy triste porque al final no pudo recrear ni un ápice de recuerdos positivos para Wilbert. Mirándola a los ojos, el niño dijo que quería que ella volviera a hacer ese pastel. La muchacha claramente no esperaba oír eso. Wilbert le advirtió que no pensara nada de eso, que solo quería invitar a su hermano pequeño a comer un poco de pastel. Gracias a esto, Elsa se acercó un poquito más a este pequeño caballero.
caballero. Por la mañana, al encontrarse con Wilbert en el pasillo, la muchacha le deseó alegremente buenos días. El chico la ignoró. Elsa empezó a darse cuenta vagamente de que desde que le había preparado el pastel de zanahoria, el niño se había vuelto cada vez más evasivo con ella. Incluso empezó a pensar que el propio destino les impedía convertirse en una familia. La muchacha decidió que sería mejor si se rendía y dejaba de molestarlo. Ella escuchó un ruido extraño afuera de la puerta. Elsa decidió escuchar para averiguar qué estaba pasando allí. Normalmente, el señor Wilbert entrenaba con Hugh, pero ahora el hermano mayor estaba perfeccionando sus habilidades con la espada con un entrenador. La niña pensó que no pasaría nada si miraba un poco. El pequeño Hugo estaba asustado, su maestra estaba enojada con él y le habló en voz alta, prácticamente le gritó al niño. El caballero estaba indignado porque le había enseñado todo a Hugh, le había explicado todo como a un bebé y no podía creer que incluso después de eso, el niño no pudiera usar magia de bajo nivel. El maestro estaba furioso porque frente a él estaba un representante de la familia Miller que estaba fracasando en todo. Con ironía en su voz, le dijo al hombre que creía que Hugh era incapaz de aprender o disculparse porque había perdido casi toda su capacidad de hablar. Después de estas palabras, Elsa se dio cuenta de que el niño no podía hablar. El maestro le reprochó al muchacho que a ese paso se convertiría en la escoria de la familia Miller y el hombre comenzó a amenazarlo, diciéndole que tendría que ensuciarse las manos para hacer entrar en razón a Hugh. Elsa no podía creer que este señor tratara al niño con tanto descaro, siendo perfectamente consciente de que no podía hablar. Hugh era todavía un bebé y la niña no podía permitir esto. Se detuvo un segundo, pensando que si ella, una extraña, entraba ahora, solo crearía problemas. El caballero le arrebató a Hugh su juguete y lo tiró. Con lágrimas en los ojos, el niño se acercó a ella. Con voz muy fría, el hombre dijo que no era apropiado que un joven aristócrata llevara un juguete consigo todo el tiempo. Cuando estaba a punto de tirarla por la ventana, dijo que esa era la razón por la que el niño no tenía padres. Los ojos del pequeño Hugh estaban llenos de dolor y lágrimas. Elsa decidió intervenir, no podía quedarse parada mirando, agarrando al caballero de la mano, dijo que él no merecía nada bueno en este mundo. Al arrebatárselo, la niña dijo que los padres no son el principal indicador del talento. En opinión de Elsa, el señor Hugh era todavía un niño pequeño que ni siquiera había aprendido aún a expresar sus sentimientos, por lo que obviamente sería difícil para él aprender magia de inmediato. La niña le comentó al maestro que no tenía derecho a culpar al niño por su incompetencia y que todos los problemas de aprendizaje se debían únicamente a la incompetencia del maestro. El hombre estaba furioso ante tal descaro. Elsa no tenía intención de dar marcha atrás. Afirmó con seguridad que el maestro no era digno de un estudiante como Hugh y exigió que se fuera inmediatamente. El maestro no comprendía muy bien por qué la niña había irrumpido e interfería con el proceso de aprendizaje y además pensaba que ella necesitaba arreglarse como si fuera una forastera. Cuando Elsa le entregó el juguete a Hugh, declaró que no era una extraña. Con seguridad en su voz, se presentó como la gran duquesa y la madre de estos niños. Alguien entró en la habitación y por la reacción del caballero quedó claro que esa persona era muy importante. Era su excelencia, el gran duque. Elsa estaba confundida, el gran duque estaba frente a ella. Mirándola, le preguntó quién era. El maestro pensó que la pregunta se la hacían a él y tartamudeando un poco, respondió que el gobernante del gran imperio le había propuesto personalmente para ser maestro de Hugo. La pregunta no iba dirigida al caballero, sino a Elsa. La muchacha respondió que ella también estaba allí por orden de su majestad, aunque no sabía si había respondido correctamente. Elsa no sabía si el gran duque sabía de su matrimonio y si era así, cuánto sabía. La niña comprendió que no podía quedarse callada, tenía que decir algo. Levantando orgullosamente la mano, se presentó como Elsa. Hubo silencio en la habitación. El silencio fue roto por Wilbert, que vino a saludar al gran duque. El duque se acercó a la niña, Elsa se dio cuenta que ese era el final, estaba actuando de manera demasiado sospechosa. Ella no entendía qué debía hacer en esta situación. Al notar los ojos llenos de lágrimas de Hugh, Elsa se dio cuenta de que, desde que había decidido dar ese paso, ya no tenía derecho a tener miedo. Inclinándose, la niña dijo que este era su primer encuentro. Por decreto de su majestad, ella debía convertirse en la esposa del duque. Presentándose nuevamente, Elsa agregó que era la hija del duque Kylie. El duque no estaba seguro de que todo estuviera formalmente completado al convertirse en su esposa, en cuyo caso, no tenía claro qué estaba haciendo ella. La niña entendió todo perfectamente, pero intentó explicar que todo esto era resultado de una situación de emergencia. Dijo que el tutor se comportó de manera inapropiada, lo que eventualmente resultó en una agresión abierta contra el señor Hugh. Wilbert se indignó mucho cuando escuchó lo de su hermano. Elsa continuó diciendo que, además, el maestro estaba intentando deshacerse de una muñeca que era querida por el joven maestro, por lo que se presentó como la gran duquesa para detenerlo. El señor empezó a gritar que no estaba mintiendo y que todo era algún tipo de error. El hombre comenzó a justificarse, diciendo que el joven maestro Hugh todavía era joven y carecía de sentido común, y por eso estaba enojado con él por sus demandas. Después de escuchar a su sobrino, el duque miró enojado al maestro y le preguntó qué más podía decir. El caballero se encontró rodeado de bloques de hielo y su pierna quedó completamente sumergida bajo el hielo. Con una sonrisa burlona, Wilbert le preguntó si iba a volver a casa y si era así, podría ayudarlo.
El gran duque agarró al maestro y lo levantó. En tono frío, le preguntó si estaba listo para renunciar a su trabajo. Después de echar al caballero a la calle, el hombre dijo que no había lugar para tutores negligentes en su casa. El duque exigió que el hombre se marchara y no volviera a aparecer en su casa. En ese momento, Elsa recordó los rumores que circulaban sobre el aterrador gran duque que congelaba a todos sin importar quién estuviera cerca, aliados o enemigos. El hombre se inclinó ante la niña y le agradeció su ayuda, lo que la hizo sentir muy incómoda. El duque sabía que tenían mucho de qué hablar, pero decidió completar primero las formalidades. Elsa no pensó que se referiría a una boda, ya que solo habían pasado 3 días desde el regreso del gran duque. Estaban tan ocupados que literalmente no se vieron y aún así decidieron casarse. Además, lo más importante aún fue que hoy comenzó la noche polar. Para los imperios y grandes ducados que veneraban al sol, la noche polar era considerada un símbolo de mal augurio, pues se creía que debilitaba el poder del dios sol. Se decía que en el Gran Ducado, las noches polares podían durar meses. El día del nacimiento de Elsa y de la muerte de su madre, la capital vivió la noche polar más larga de la historia. El gran duque se encontraba en el altar cuando se anunció la entrada de la novia. Elsa nunca pensó que menospreciaría a un hombre tan grandioso. Después de todo, la magia era asombrosa. Sin embargo, ella aún no comprendía del todo el significado de una actuación tan brillante. El duque tenía manos grandes y todas estaban cubiertas de cicatrices. Finalmente, la pareja intercambió votos matrimoniales. Cuando Elsa vio una magia de tan gran escala, se olvidó por completo de la noche polar. Todos los trámites finalmente habían terminado, y después de todo esto, la muchacha esperaba tener tiempo para hablar con el duque, para discutir claramente los planes para el presente y el futuro. A Elsa le dijeron que en su noche de bodas tendría que dejarle todo a su marido. No tenía idea de etiqueta, pero estaba segura de que podría manejarlo. Al encontrarse encima del gran duque, la muchacha vio su mirada confusa. Él le preguntó qué estaba haciendo. Elsa estaba un poco confundida, sin entender lo que le había pasado. Hace poco estaba sentada sola en la habitación, esperando al gran duque. Cuando entró en la habitación, lo único que la niña pudo decirle fueron palabras de agradecimiento. El duque James dijo que no había hecho nada de importancia, por lo que no había nada que agradecerle. Tomó a Elsa como su esposa, solo por orden de su majestad. Como esposo, prometió que respetaría su posición como esposa al máximo y haría todos los esfuerzos para asegurarse de que ella pasara su tiempo sin ningún inconveniente. La muchacha se había preparado para lo que el hombre obsesionado con la guerra, enojado por tener que asumir una carga como la suya, le diría, pero James resultó ser un caballero. El hombre inmediatamente indicó que por el momento no tiene intención de tener hijos. Elsa sonrió y estuvo de acuerdo con él, añadiendo que al final su título podría ser heredado por el señor Wilbert o Hugh. Para el duque, esta no fue la única razón. Él no quería que su esposa esperara que él fuera cariñoso y amoroso. Después de estas palabras, James se dio la vuelta y comenzó a marcharse. Cuando el recién casado me dice esto en la cara después de la ceremonia, por alguna razón todavía me duele mucho. Elsa le gritó pidiéndole que esperara. El duque le preguntó qué más quería discutir. La niña estaba increíblemente interesada. James trata a sus hijos de la misma manera. ¿Es su actitud hacia los niños tan despiadada como su actitud hacia ella? El duque respondió con absoluta tranquilidad que simplemente estaba cumpliendo con sus deberes como nuevo padre. Elsa ya estaba empezando a enojarse. Preguntó directamente si realmente era por eso que había traído a una persona tan incompetente como este tutor a Hugh. La muchacha no tenía intención de culpar o condenar los métodos de crianza del duque, pero creía que sus hijos ahora no tenían ni adultos ni amigos en los que pudieran confiar. James no entendió lo que ella le sugería que hiciera. ¿Debería entregar a los niños a un orfanato? Elsa intentó transmitirle que la crianza de los hijos era una parte importante de la vida, pero el duque asumió que su esposa quería decir que a los niños les faltaba amor. En su opinión, esto era importante, pero el amor y la responsabilidad de un padre por sí solos no eran suficientes. En la crianza de los hijos, lo más importante era la educación física, el medio ambiente y la educación adecuada. Elsa admitió que incluso sin el amor del duque, ella seguiría siendo la gran duquesa. Acercándose a James, ella insistentemente le dijo que si él no iba a demostrarle amor, entonces debería dejarle su crianza a ella. Tomando a la niña por el hombro, el duque prometió darles todo lo que necesitaban, un escenario maravilloso, pero no tuvo tiempo de terminar. Elsa lo empujó hacia la cama. En ese momento se dio cuenta que todo había terminado, porque ella lo había hecho. Se escuchó un golpe inesperado en la puerta. Eran Hugh y Wilbert, quienes se habían encontrado con una imagen tan interesante. El hermano mayor preguntó qué estaban haciendo los dos. Elsa saltó bruscamente y comenzó a cubrirse. James también intentó cubrir su torso desnudo. Había desesperanza en sus ojos, no sabía qué decir en tal situación. El pequeño Wilbert se acercó a Elsa, le tomó la mano y le pidió que todos durmieran juntos hoy. James también estaba confundido ante tal petición, y además, su esposa no recordaba que el bebé alguna vez la mirara con una mirada tan suplicante. Sin soltar la mano de Elsa, Wilbert dijo que la señorita había trabajado incansablemente todo el tiempo mientras el gran duque estaba fuera, y había dormido con él y Hugh todo el tiempo.
Sin pensarlo dos veces, el pequeño Hugh se metió debajo de la manta con su juguete favorito. Elsa no podía entender qué significaba todo esto. Wilbert hizo todo un espectáculo del pobre Hugh llorando si no se quedaba dormido con Elsa, y sin ella, definitivamente, no podría dormir. Las lágrimas aparecieron en los ojos del pequeño niño. Aunque esto nunca había sucedido, el niño parecía haber entrado en el personaje y realmente lo creía todo. Wilbert insistió en que su señoría no echara a la muchacha, aunque solo fuera por el bien de Hugh. Elsa asumió que los niños pensaban que estaban discutiendo y que estaba a punto de ser expulsada. El hermano mayor continuó defendiendo a la niña, admitiendo que ella a menudo era torpe, pero aún así no les causaría ningún daño. James notó que los niños y su esposa se habían vuelto muy cercanos, aunque no había pasado ni un mes. Había pasado mucho tiempo desde que había visto a niños mostrar emociones tan fuertes. Como el gran duque no dio ninguna respuesta, Elsa supuso que lo que realmente quería era echarla. Finalmente James aceptó, diciendo que esa noche dormirían todos juntos, los cuatro. Wilbert y Elsa tenían una expresión de completo desconcierto en sus caras, solo el pequeño Hugh estaba feliz. La niña esperaba haber escuchado mal cuando dijo que los cuatro dormirían juntos. Wilbert tampoco esperaba que el duque aceptara, pero eso fue exactamente lo que sucedió. James confirmó que dormirían juntos esa noche. Elsa no entendía lo que estaba pasando, porque justo ahora el gran duque había dicho que no quería darle ni un ápice de amor ni de cuidado, y ahora estaba sugiriendo que todos durmieran juntos. James, sin embargo, pensaba que la hija del duque estaba ante él, enviada por orden del emperador. No sabía cuáles eran sus intenciones y por lo tanto no podía dejarla con los niños. Por las miradas en los rostros de Elsa y Wilbert, el duque pudo notar que estaban confundidos, así que les preguntó si tenían algún problema. Justo cuando la niña estaba a punto de explicar que sería un inconveniente, inmediatamente se quedó en silencio. El pequeño Hugh le apretó la mano con fuerza. Tenía los ojos algo somnolientos, por lo que Elsa aceptó esta idea. Sentándose, le preguntó al bebé si aceptaría dormir juntos. Se podía ver por su rostro que era el único que estaba realmente feliz con esta idea. Los niños se durmieron inmediatamente, pues estaban muy cansados, pero Elsa no podía cerrar los ojos. Era la primera vez que se encontraba en una situación así. James tampoco conciliaba el sueño y mantenía la mirada en la niña. Ella se sentía incómoda bajo su atenta observación. En ese momento, Wilbert comenzó a dar vueltas en la cama mientras dormía y a sollozar para que no la echaran. Elsa no podía creer lo que oía. El niño estaba tan preocupado por ella que comenzó a tener pesadillas. El gran duque comprendió entonces lo que era necesario para ganar la atención del gruñón Wilbert. A la niña no le gustó esta afirmación y trató de explicarle que era muy difícil llevarse bien con el chico. El niño intentaba desesperadamente crecer rápido para causarle menos problemas a James, pero todavía era un niño y en tal situación era necesario elegir sus palabras y acciones para no hacerle daño. La mirada del duque se tornó severa y con voz ronca preguntó si había entendido correctamente que su esposa quería decir que a él no le importaba Wilbert. A Elsa ya no le sorprendía que los niños estuvieran siempre ansiosos. Solo una mirada del gran duque valía algo. Después de esta breve conversación, cada uno de ellos se giró en dirección opuesta, intentando dormir. La muchacha vio unos ojos terriblemente fríos en este hombre. Esto no era sorprendente, porque su señoría se casó con ella no por su propia voluntad, sino solo por orden de su majestad, el emperador. James recordó el día en que el emperador lo había llamado para decirle que había decidido quién sería su futura esposa. El gobernante del Imperio Sunrail se llamaba Arnold. El gran duque no esperaba que la decisión sobre su boda se tomara tan rápidamente, pero en cualquier caso, después del final de la expedición, quería pasar un tiempo en su territorio. Estas palabras hicieron enfadar a su majestad. No iba a tolerar que alguien no obedeciera sus palabras, ya que quería organizar una boda en la frontera con un territorio vecino. Santiago no tuvo más remedio que inclinar la cabeza ante el emperador y pedirle perdón. El gran duque se dio cuenta de que su esposa también se había quedado dormida. Él se levantó y puso su mano sobre su cuello. La niña era demasiado indefensa y frágil. Por supuesto, si hubiera presionado un poco más, su cuello se habría roto fácilmente. El duque notó cuán dulcemente dormían los niños junto a Elsa. Si hubiera un espía delante de él, enviado por el emperador, entonces podría ganarse fácilmente la confianza de la gente. Pero el hecho de que el duque era un mal padre era un hecho indiscutible. James estaba completamente desesperado, no sabía qué hacer a continuación. El duque necesitaba ahora más que nunca el apoyo de su hermano mayor. Cuando Elsa se despertó, se dio cuenta de que ya era de mañana, pero sintió como si no hubiera dormido en absoluto. Al levantarse de la cama, la niña estornudó. Tenía frío, se dio cuenta de que si seguía caminando en camisón, definitivamente se resfriaría. Elsa escuchó la voz de su esposo llamándola. Pensó que era bastante normal que después de ayer él se preocupara, ya que después de despertar no la vio a su lado. Al abrir la puerta de la habitación, la niña vio a un Hugh molesto y Wilbert inmediatamente corrió a abrazarla. El duque trató de explicarles que no había echado a la niña.
Mirándola a los ojos, James le deseó buenos días a la señorita. El gran duque le agradeció su continuo apoyo a sus hijos y dijo que estaría feliz de ver a Elsa no solo como gran duquesa, sino también como madre de sus hijos. Por las caras de los chicos, se notaba que estaban felices de oír eso. La muchacha hizo una reverencia y agradeció al gran duque por recibirla. James sugirió que discutieran inmediatamente las reglas bajo las cuales vivirían. La pareja se casó por orden de su majestad el emperador, y es evidente que no sabían nada el uno del otro, ya que crecieron en regiones diferentes y fueron influenciados por culturas diferentes. Al parecer esto también afectaba al tema de la crianza de los hijos. Por eso, el gran duque consideró que era mejor discutir todo de una vez para que no surgieran conflictos culturales y pudieran vivir en paz unos con otros. También pretendía descubrir las verdaderas intenciones de Elsa, pero lo mantuvo en secreto. La muchacha accedió a hablar para saber exactamente dónde hacer concesiones y buscar compromisos. De repente, uno de ellos sintió un ruido muy fuerte en el estómago. El culpable de esta situación fue el pequeño Hugh. Para no poner en apuros al niño, Elsa admitió que su estómago rugía porque tenía mucha hambre y no había desayunado. James inmediatamente estuvo de acuerdo con ella en que era hora de desayunar. La familia dejó la conversación a un lado y fue a comer junta. El gran duque sugirió que mientras comían, discutieran lo que había mencionado anteriormente. Elsa dirigió su atención a Wilbert, a quien claramente no le gustaban las verduras y el pescado para el desayuno. Decidió averiguar de alguna manera qué le gustaba y qué no le gustaba al niño. James sugirió identificar los problemas actuales antes de establecer algunas reglas. Para Elsa lo más importante eran las condiciones de vida y el entorno. Luego de que la niña estornudara nuevamente, el gran duque le preguntó si tenía frío. Utilizaron magia para regular la temperatura en las habitaciones. El mayordomo le trajo una manta a la niña y le dijo que la señora había crecido en la capital imperial, donde el clima era diferente y naturalmente pasaría frío en sus condiciones. En ese caso, el gran duque decidió que sería mejor preparar primero la ropa y otras cosas. Wilbur sugirió que todos eligieran juntos la ropa y las cosas para la duquesa. El pequeño Hugh estaba totalmente a favor. El hermano mayor le recordó a su señoría sus palabras sobre que la niña había crecido en una cultura completamente diferente, por lo que creía que tenía mal gusto en cuanto a ropa y que debían ayudarla a hacer una nueva elección. Cada día era más difícil para Elsa seguir lo que sucedía. Incluso se vio privada de la oportunidad de elegir su propia ropa. La niña empezó a justificarse diciendo que la ropa que llevaba cuando llegó aquí por primera vez no la había elegido ella personalmente. El problema era que a su madrastra no le gustaba todo lo que ella escogía, así que decidió encargarlo ella misma a un diseñador famoso. James entendió todo, así que sugirió que decidieran algunas reglas mínimas y luego fueran todos juntos a la ciudad. Después de probarse el vestido que su marido y sus hijos habían elegido para ella, Elsa les preguntó si les gustaba. El gran duque y Wilbert no mostraron mucha emoción, pero el pequeño Hugo estaba encantado. El hermano mayor dijo brevemente que era práctico y hermoso. La niña esperaba elogios. James señaló que teniendo en cuenta que estaban eligiendo bastante rápido, era bastante bueno. Los niños decidieron por unanimidad que necesitaban elegir más ropa. Elsa se probó varios looks diferentes, pero el gran duque no se detuvo, aunque la niña pensó que ya tenía suficiente ropa. Durante el desayuno, James dijo que todos irían a la ciudad juntos, no solo para actualizar su guardarropa, sino que también era una gran oportunidad para conocerse mejor y experimentar su cultura. Los ojos de Elsa quedaron deslumbrados por la enorme cantidad de vestidos. Eran tantos que un solo vestido le habría bastado para cambiarse todos los días durante un mes. El pequeño Hugh tiró del vestido de la niña para mostrarle el siguiente, que él mismo había elegido. Wilbert llamó la atención, mostró el vestido que encontró y dijo que si Elsa se lo ponía, instantáneamente se convertiría en una hermosa niña, y tal vez incluso en una princesa. Por culpa de dos chicos, la niña se encontró en una situación difícil. James decidió comprar todos los vestidos para que los niños no se pelearan sobre cuál elegir. Los chicos estaban encantados de escuchar esta noticia. A Elsa no le gustó esta idea porque si compraban todos esos vestidos, simplemente no tendría tiempo de usarlos todos, pero el duque no quería escuchar ni una palabra más porque ya lo había decidido todo. La primera regla fue que James reconoció a la muchacha como su esposa, la gran duquesa, por lo que debían comunicarse entre sí tanto como fuera posible y él prometió respetar su opinión. Sin embargo, Elsa también tenía que cumplir con sus deberes como esposa del gran duque. A partir de ahora, ella era la responsable de dirigir su casa, por lo que él tendría la oportunidad de asistir a las reuniones con más frecuencia. Por ello, el gran duque le pidió que hiciera todo lo posible para ser la nueva señora de la casa. James notó que Elsa era tan cuidadosa con sus finanzas, era simplemente increíble. Debido a este rasgo, era difícil creer que ella fuera la hija de un duque. Sus emociones eran puras, sinceras y fácilmente comprensibles. Para el duque, tal comportamiento parecía muy poco convencional. Sintiendo que alguien la miraba, Elsa preguntó qué pasó. Avergonzado, James respondió que no había pasado nada e inmediatamente cambió de tema para decir que la próxima vez irían a elegir un tocado para la niña. Los niños estaban felices. La familia Miller hizo una gran cantidad de compras para su nuevo miembro de la familia. Elsa estaba increíblemente cansada ese día, no pensó que ir de compras pudiera ser tan agotador. Quizás fue porque no estaba acostumbrada a ese tipo de actividad. Ahora que lo pensaba, últimamente se cansaba rápidamente y estaba muy cansada, pero había logrado conseguir una habitación separada.
La segunda regla era que Elsa podía dormir con los niños, pero solo si ellos querían, pero una vez a la semana tenían que dormir en el dormitorio conyugal en la misma cama para discutir informes juntos. Cuando le dijeron a la niña que tenía que presentar un informe una vez a la semana, se sintió triste, pero no tuvo tiempo de pensar en ello, ya que estaba muy cansada y decidió descansar. Al abrir las puertas de su habitación, Elsa vio a alguien que nunca esperó ver. Era su hermana Chloe. Sin responder a la pregunta de qué hacía la niña allí, dijo que primero la llevaron a la sala, pero como su hermana llegó tarde, se aburrió tanto que decidió ir a su dormitorio. Chloe ignoró por completo las preguntas de su hermana, centrando su atención en los nuevos atuendos. La niña admitió que Elsa tiene buen gusto. La hermana estaba a punto de tocar uno de los vestidos, que le pareció muy bonito, pero Elsa la detuvo, advirtiéndole que no se atreviera a tocar sus cosas sin permiso. La duquesa comenzó a explicar que todos estos eran regalos de su gracia, el gran duque, y que no estaban en su casa. Aquí todo era diferente. Además, Elsa fue enviada, casi a la fuerza, a un lugar remoto que a Chloe le pareció tan repugnante, por lo que la niña se interesó en saber por qué su hermana vino allí. La duquesa recibió respuesta a su pregunta. Supuestamente su familia estaba muy preocupada por ella, por lo que enviaron a su hermana menor a comprobarlo. Con ironía en su voz, Chloe preguntó si era cierto que el gran duque la había dejado sola durante todo un mes. Tal rumor circulaba en la capital. Elsa pareció justificarse, diciendo que solo fue un malentendido. Al notar el frasco con algo rosado, Chloe preguntó si su hermana estaba tomando correctamente el tónico mágico. A la muchacha se le ordenó beberlo después de la boda, porque en su estado actual no era apta para ser la esposa del gran duque. Con total frialdad, Elsa respondió que lo estaba tomando correctamente y que todavía estaba esperando que hiciera efecto. Chloe le aconsejó burlonamente a su hermana que fuera fuerte. De lo contrario, si se convertía en una carga para la familia de su marido, la echarían. La duquesa no entendía si la muchacha había recorrido todo ese camino solo para burlarse de ella o si tenía algún otro propósito. Chloe parecía lastimera y le pidió a su hermana que le prestara algo de dinero. Elsa quedó un poco desconcertada ante esta petición. No entendía por qué su hermana no podía pedirle dinero a su padre, ya que él siempre se lo daba. Esta pregunta hizo enfadar mucho a Chloe. Arrojó el joyero de la duquesa y empezó a gritar por qué no podía simplemente callarse y darle su dinero. Habiéndose calmado un poco y vuelto en sí, la niña admitió que tenía problemas. Nuevamente poniendo una mirada suplicante, Chloe le pidió ayuda a su hermana, argumentando que eran una sola familia. Hubo momentos en que Elsa hizo todo lo posible para convertirse en un miembro de esta familia, pero Chloe ni siquiera intentó tratarla como a su hermana. Cuando era niña, la duquesa le trajo a su hermana menor un vestido que usaría en el baile. Cuando Elsa vio esto, empezó a objetar, porque era el vestido de su madre. La duquesa empujó a la niña y dijo que estaba equivocada, ya que esa cosa pertenecía al duque de Kylie. Chloe se alegró de ver a su hermana humillada. Elsa se quedó sentada en la habitación con su dolor, y la insolente hermana menor y su madre fueron a comprar un nuevo collar que combinara con este vestido. En ese momento, la niña se dio cuenta de que a su padre solo le quedaba una hija y ella ya no era miembro de esa familia. Chloe era una chica descarada. Dijo que 10 piezas de oro serían suficientes para la primera vez. Con total calma, Elsa respondió que no le daría su dinero. La hermana empezó a regatear. Si la duquesa no tenía 10 piezas de oro, entonces 5 le bastarían. Chloe se negó nuevamente y cogió el collar que se había caído de la caja, diciendo que en ese caso lo tomaría. Elsa le ordenó a su hermana no tocar la decoración. Chloe respondió sarcásticamente que si su hermana quería levantarlo ella misma, no le importaría, pero debía hacerlo rápido. Miró a Elsa desde arriba, sin entender por qué tardaba tanto. La paciencia de la duquesa se agotó. Hizo lo que había soñado durante tanto tiempo, abofetear a su hermana por un comportamiento tan inaceptable. Parecía que Chloe no entendía nada en absoluto. Elsa dijo tranquilamente que todo era propiedad del gran duque. Esta cosa especial fue entregada a la muchacha por su gracia el gran duque, para su esposa, la gran duquesa, y la hermana ignoró deliberadamente sus advertencias y aún así mostró falta de respeto. Chloe comenzó a levantar la voz, diciendo que Elsa ya había asumido completa y totalmente el papel de esposa del gran duque. Ella lo llamó a todo una máscara y a su hermana la misma mocosa que no era nada especial. La niña admitió que no sabía usar la magia, pero claramente tenía más conocimientos y experiencia. Sin embargo, a diferencia de su tierra natal, aquí era respetada y bien tratada y el duque estaba dispuesto a confiarle la crianza de sus hijos. La tercera regla era que James reconocería a su esposa como la guardiana de sus hijos, y Ronald debía diseñar una prueba para Elsa para ver si era apta para enseñar a los niños. El duque la trató bien y le dio una oportunidad justa para criar y educar personalmente a sus hijos, convirtiéndose en una maravillosa madre y esposa. Por eso Elsa no podía prestarle dinero a una chica que insultaba al gran duque. Después de estas palabras, la duquesa llamó a la criada y le pidió que llevara el equipaje de Chloe a la habitación de invitados en el edificio de servicio. Cuando la muchacha oyó a dónde la iban a enviar, se puso furiosa. Elsa no creía poder ofrecerle nada más a su hermana. La única alternativa era echarla a la calle. Mientras recogía sus joyas, la duquesa se preguntaba si su marido y sus hijos estaban preparados para aceptarla en su familia, no solo con palabras.
En cualquier caso, se prometió a sí misma que haría todo lo posible por ello. La primera decisión que tomó fue contarle al Gran Duque sobre este incidente. También había una pregunta abierta de por qué Chloe había viajado hasta allí y por qué quería pedirle dinero prestado a Elsa. Sus padres le dieron tanto dinero que podía comprar todo lo que quisiera. La niña incluso sugirió que su hermana se había involucrado en el juego, por lo que no podía preguntarle a sus padres. Se oyó un golpe en la puerta y el pequeño Hugh entró en la habitación de Elsa. La niña le preguntó al bebé si le había pasado algo. El niño comenzó a mostrar con gestos lo que le había sucedido y después de unos segundos, Elsa se dio cuenta de que no encontraba su peluche. La duquesa recordó que Hugh se había quedado dormido mientras viajaban en el carruaje. Tal vez en ese momento habían dejado caer accidentalmente su juguete dentro de sus cosas nuevas. Elsa se ofreció a buscarla felizmente juntas. Después de hurgar entre todas las cosas, todavía no pudieron encontrar el juguete. Parecía que había desaparecido y el pequeño Hugh estaba muy molesto. Solo quedaba una opción: dejar el juguete en algún lugar de la calle. Sin pensarlo dos veces, el niño corrió, cogió ropa de abrigo para Elsa y se calentó para la excursión al exterior. Cuando Hugh ayudó a la duquesa a ponerse la ropa de abrigo, la niña se conmovió tanto que abrazó fuertemente al niño y le dio las gracias. Cuando lo vio por primera vez, pensó que él y el señor Wilbert no se parecían en nada. Después de observar, Elsa se dio cuenta de que no eran inferiores entre sí en cuanto al cuidado. Ambos eran muy amables e inteligentes. La duquesa todavía no podía comprender por qué ese niño todavía no hablaba. Su corazón se rompía de dolor por él. Elsa le dijo a Hugh que la esperara en el porche para que no se resfriara. Al dar un paso en la nieve, la niña inmediatamente cayó al suelo. El bebé inmediatamente corrió hacia ella para ayudarla. Elsa comenzó a disculparse. Se sentía increíblemente incómoda. Cerca de allí, la niña notó un muñeco de nieve, pero al observarlo más de cerca, se dio cuenta de que ese era el juguete favorito de Hugh. Por fin se ha encontrado el objeto que faltaba. Elsa se alegró de que pudieran encontrarla casi de inmediato, pero el juguete estaba todo mojado. Sin pensarlo dos veces, el niño se acercó mucho a la chimenea y acercó el juguete al fuego. En ese mismo segundo, Elsa lo agarró y comenzó a gritar que era muy peligroso. Aún así, el problema con el juguete no se solucionó. Estaba todo mojado y si lo dejaba así, se arruinaría. Hugh estaba muy molesto. Esta cosa era muy querida para él. Reuniendo sus pensamientos, Elsa intentó usar su magia. Ella también tenía magia, aunque solo un poco. La niña esperaba haber mejorado en magia, pero nada cambió. Después de un tiempo, el juguete finalmente se secó y el bebé Hugh estaba increíblemente feliz. Elsa estaba muy contenta de poder ayudarlo. Tomando al niño de la mano, la niña confesó que era tan mala en magia que no pensarías que era de una familia ducal. Fue por eso que aprendió a ser ingeniosa. Era hora de cenar y Elsa le aconsejó a Hugh que llevara el juguete a su habitación para que no se perdiera nuevamente. Como muestra de agradecimiento, el bebé intentó pronunciar algo con los labios y se apoyó tiernamente en la duquesa. Para la niña, este gesto estaba fuera de lugar. Ella agradeció a Hugh por su preocupación y admitió que su corazón estaba lleno de alegría. La puerta vecina crujió suavemente. El niño se asustó y comenzó a mostrarle a la duquesa que allí había un fantasma. Elsa intentó calmarlo y explicarle que los fantasmas no existen. La niña le contó al bebé una historia. Había una vez una gran necesidad de tener un amigo con quien poder jugar. En ese momento pensó que debía ser un fantasma. Elsa intentó esperarlo por la noche e incluso lanzó algunos hechizos. Al final, el fantasma nunca apareció. Por lo tanto, la niña estaba segura de que todo estaba bien. Elsa abrió las puertas para que el pequeño Hugh pudiera ver con sus propios ojos que no había nadie detrás de ella. El horror quedó congelado en el rostro del niño. Al darse la vuelta, Elsa vio a su hermana. Chloe no estaba de buen humor. Para asegurarse de que el niño no tuviera miedo, la duquesa inmediatamente lo presentó a su hermana menor, mintiéndole que estaba preocupada por ella y que había venido a conocerlo. Elsa le pidió a Chloe que saludara al pequeño caballero. La muchacha solo permaneció en silencio como respuesta. Repitió la duquesa una vez más, pidiéndole que dejara de comportarse con tanta ignorancia. De repente, Chloe usó su magia y tallos de rosas muy espinosos fueron enviados hacia Elsa. La hermana menor le ordenó a la niña que no se moviera. Elsa no entendía lo que iba a hacer. Chloe se había burlado de ella antes, pero esta era la primera vez. La hija del duque necesitaba dinero y exigió que su hermana lo preparara inmediatamente. Elsa solo preguntó por qué necesitaba el dinero. Chloe se puso furiosa y empezó a gritar que esa razón no debería preocupar a su hermana. En un ataque de ira, la muchacha gritó que Elsa era una mediocridad, que se había entrometido en los planes de tanta gente, pero al menos en esto podía ser útil. La duquesa exigió a su hermana que dejara de comportarse así delante del niño. A Chloe le pareció muy divertido cómo su hermana jugaba a ser una familia aquí, a pesar de que había sido abandonada por su verdadera familia. La niña seguía burlándose de que incluso su padre biológico había abandonado a Elsa. Entre lágrimas, el pequeño Hugh intentó decir algo. La hermana continuó diciendo que el duque la había tomado como esposa solo porque no podía resistirse al emperador y que no había nadie en este mundo que la necesitara. Chloe se quedó en silencio por un momento porque Hugh aún podía decir, el niño estaba gritando, que no era verdad. Defendiendo a Elsa, gritó que ella era su familia. Las lágrimas brotaron de los ojos de la duquesa, no podía creer lo que oía. El pequeño maestro Hugh habló.
Chloe era una perra. Dijo que como este niño consideraba a Elsa su familia, entonces ella también era su familia, ya que eran hermanas. Desesperada, se dirigió al muchacho y le dijo que ahora estaba en una situación muy difícil y que él podía ayudarla. Hugh comenzó a mover la cabeza de un lado a otro y luego dijo que esta muchacha había ofendido a su querida familia. Al final, el niño agregó que Chloe es una familia completamente diferente. La odiaba por lo que se atrevió a hacer. Con una sonrisa burlona, Chloe le devolvió el odio y apuntó los tallos de la rosa espinosa hacia él. Elsa inmediatamente defendió al niño. Está bien, ella, pero si su hermana toca al hijo del duque, no habrá fin a los problemas. Toda esta situación hizo que la niña se divirtiera mucho, pues pensaba que tenía una carga innecesaria sobre ella y un niño que ni siquiera podía hablar con normalidad. La duquesa sabía que su excelencia estaba ahora en el salón de banquetes, si lo llamaba ahora no pasaría nada y Chloe no se quedaría de brazos cruzados. Ahora más que nunca, Elsa lamentaba mucho no tener poderes mágicos. La hermana menor vio que su hermana estaba tratando de resistirse y eso la puso muy feliz. La duquesa no tenía otra opción, tenía que proteger al señor Hugh. Ella le prometió al niño que todo estaría bien y que no permitiría que su hermana le pusiera un dedo encima. La niña estaba muy feliz cuando el bebé intentó protegerla, por lo que está obligada a no dejar que nadie le haga daño. Al descubrir que su hermana podía resistirse, Chloe decidió actuar con mucha más dureza. Se escuchó un grito muy fuerte del señor Hugh. Pedazos de vidrio llovieron del cielo y Chloe se encontró detrás de una rejilla helada. Ella estaba increíblemente furiosa. En su plan ideal, esto no podía suceder. El gran duque, Wilbert y los sirvientes acudieron corriendo ante el ruido. El pequeño Hugh temblaba de miedo y de frío, pero decía que podía explicarlo todo. Con un movimiento de su mano, figuras de hielo aparecieron en el aire. El chico quería mostrarles a todos sus habilidades. Su hermano, su tío y sus sirvientes se quedaron paralizados de sorpresa. Todos estaban, por decirlo suavemente, asombrados. Estas no eran solo figuras de hielo. Hugh usó su magia para mostrar cómo sucedió todo. El niño explicó que este hombre comenzó a ofenderlo a él y a Elsa. Ella es una mala persona. Mientras tanto, Chloe estaba en la jaula, gritándole a Hugh que dejara de decir tonterías. Con un movimiento de la mano del gran duque, su boca se convirtió en hielo y el señor le advirtió que no se atreviera a discutir. En esta situación, Elsa resultó ganadora. Ella le preguntó a su hermana si entendía lo que le pasaría si comenzaba a resistirse. James le advirtió que si continuaba haciendo ruido, su nariz sería la siguiente. Los guardias se llevaron a la horrible muchacha, y el gran duque, su esposa y el pequeño Hugo quedaron solos. James elogió a su sobrino. Elsa le agradeció por salvarla. La niña saltó y abrazó fuertemente al niño. Estaba increíblemente feliz de que todo terminara bien. Wilbert apartó a la duquesa de su hermano, pidiéndole que no lo molestara con esa mirada. El hermano mayor se acercó al menor y le admitió que era genial. Hugh comenzó a hablar y también defendió a Elsa. Wilbert estaba muy orgulloso de él. Lágrimas de gratitud aparecieron en los ojos del bebé. Una de las criadas, con lágrimas en los ojos, comenzó a agradecer a Elsa. Resultó que cuando estaba limpiando, se dio cuenta de que el señor Hugh no estaba por ningún lado y cuando lo encontró, sucedió lo que sucedió. Todos los sirvientes estaban seguros de que el gran duque también estaba feliz, pero su esposa vio algo completamente diferente en sus ojos. James se acercó a Elsa, hizo una reverencia y le expresó su profunda gratitud. La niña se sintió muy incómoda. Inmediatamente comenzó a justificarse, diciendo que no había hecho absolutamente nada, especialmente que había hecho experimentar tanto miedo al pequeño caballero. El duque sabía que esto afectaba no solo a su sobrino, sino también a su esposa. Él le estaba agradecido por proteger a su hijo, incluso a pesar de sus propios sentimientos de miedo. Fue gracias a Elsa que James escuchó la voz de Hugh por primera vez en mucho tiempo. En ese momento, Elsa se dio cuenta de que el gran duque era un buen padre para estos chicos, porque en primer lugar no habló de magia, sino de la voz del niño. En ese caso, ella no entendió qué tipo de expresión tenía en su rostro. Toda la situación fue calmada por Hugh, quien dijo que tenía hambre. James recordó que aún no habían cenado, así que era hora de darse prisa. El señor Hugh, aunque un poco tímido, comió más de lo habitual. Elsa se alegró de que su hermana no la molestara más para poder pasar tiempo tranquilamente en su habitación. En el pasillo, la niña vio a Wilbert, que parecía un poco abatido. El niño estaba mirando por la ventana. Tuvo una conversación con Elsa sobre su hermano menor. La duquesa empezó a preocuparse de que algo hubiera sucedido. Resultó que el pequeño Hugh no podía dormir. En el carruaje ocurrió una situación similar, pero cuando la familia durmió los cuatro, todo estuvo bien. Wilbert asumió que el niño se dormiría con Elsa. El hermano mayor vino a pedirle ayuda a la duquesa. La niña abrazó al niño con mucha ternura y felizmente aceptó, le agradeció su confianza. Elsa llamó a la puerta de la habitación del señor Hugh y pidió permiso para entrar. Tan pronto como abrió un poco la puerta, el bebé inmediatamente corrió hacia ella, tratando de decirle algo. La duquesa sugirió que Hugh todavía no podía hablar bien. Al encontrarse al mismo nivel que el niño, Elsa le pidió permiso para dormir con él hoy. El niño la miró sorprendido
sorprendido y apenas audiblemente le preguntó por qué pedía tal cosa. Esta pregunta tomó a la muchacha por sorpresa. Ella no pensó en absoluto en el motivo, pues no podía decir que le habían preguntado por eso. Habiéndose metido en el personaje, Elsa derramó una lágrima y comenzó a gritar fuerte que no podía dormir sin ella, fingiendo que estaba a punto de llorar. Corriendo hacia la puerta, la abrió. El señor Wilbert irrumpió en la habitación. La duquesa agregó que el hermano mayor tampoco podía dormir sin Hugh. El niño tuvo que mentir diciendo que era verdad. Elsa felizmente concluyó que los tres dormirían juntos esa noche. Después de sus palabras, una sonrisa sincera apareció en el rostro del pequeño Hugh. El niño estaba feliz. La duquesa se alegró de haber logrado arreglar esto, pero ahora quería saber la razón por la que el niño no podía dormir. De repente, Elsa se sintió invadida por la ternura. Abrazó al bebé Hugh y le preguntó por qué era tan lindo que ni siquiera podía contenerse. La duquesa le preguntó a su hermano mayor si el niño siempre había sido tan lindo. Para Wilbert había sido claro desde su nacimiento que Hugh era el hermano pequeño más dulce. De repente, el niño saltó de la cama y corrió hacia algún lugar. Unos minutos más tarde, Wilbert sacó una pila entera de álbumes de fotografías. En esta foto, el bebé Hugh gateó por primera vez. Las siguientes fotografías muestran cómo el niño ya había comenzado a caminar. El hermano mayor le mostró felizmente fotografías a Hugh. La siguiente fotografía fue la que más le interesó a Elsa. Mostraba al padre del niño sosteniéndolo tiernamente en sus brazos. Wilbert dijo que no importaba cuánto llorara su hermano menor. Si su padre lo recogía, siempre se calmaba y se quedaba dormido. De repente, el bebé comenzó a llorar. Las lágrimas del niño corrieron como un río. Comenzó a pedir perdón a su hermano, repitiendo que por su culpa murió su padre y su madre. Wilbert no podía creer lo que oía. Su hermano se había estado culpando a sí mismo por esto todo el tiempo. El niño estaba seguro de que todo era por su culpa, porque había nacido, porque era caprichoso. Hugh seguía llorando, se arrepentía de no haberse disculpado antes, pero tenía miedo y no podía hablar. Elsa tomó con cuidado la mano del niño. Ella le preguntó si el niño tenía miedo de que lo regañaran. Hugh comenzó a mover la cabeza de un lado a otro, diciendo que tenía miedo de que la gente lo odiara. El niño tenía miedo de ser rechazado. Su hermano intentó calmarlo, dejándole claro que ni siquiera necesitaba preocuparse por eso. Sabía que Hugh no tenía la culpa de nada. Su madre tenía mala salud y no era culpa de nadie. Mamá siempre esperaba con gran alegría conocer al hermano de Wilbert e incluso le cosió ella misma un juguete. El niño tampoco lo entendía todo, pero aún así juró que no perdonaría a nadie que se atreviera a ofender a Hugh, y también había lágrimas en sus ojos. Mirando a su hermano, el niño pequeño le preguntó si podía disculparse con él en ese caso. Wilbert abrazó a Hugh muy fuerte, diciendo que por supuesto podía hacerlo. Después de todo, era su hermano y lo amaba mucho. En ese momento, Elsa estaba increíblemente feliz. Cuando bajó a desayunar, el gran duque observó los rostros sombríos de su familia. Los chicos se pusieron de pie y le dijeron a James que tenían algo que hablar con él y le pidieron que escuchara. El gran duque estaba dispuesto a escucharlos atentamente y preguntó qué había sucedido. El pequeño Hugh inclinó la cabeza y pidió perdón, diciendo que era por su culpa que su padre no regresaría, mientras las lágrimas corrían de sus ojos. James estaba sumamente sorprendido, no entendía por qué su hijo pensaba eso. El muchacho comenzó a contar que cuando su padre, el duque y él fueron llamados al castillo, rompió a llorar. Antes de que pudiera terminar de hablar, la figura de alguien apareció desde arriba. Hugh lo miró con miedo y gritó que era un fantasma. Esta aparición fue imperial. Gritó fuerte para que el niño se callara, diciendo que su padre no volvería por su culpa y que si intentaba decir algo más, la próxima vez su hermano también se iría. Hugh se cubrió la boca con las palmas de las manos y dijo apenas en voz alta que todo era culpa suya. El gran duque comenzó a explicar que eso no era del todo cierto. Secó suavemente una lágrima del rostro del niño y se dio cuenta de que había estado sufriendo todo este tiempo. James se disculpó con Hugh por no haberse dado cuenta de esto y agregó que no había necesidad de culparse por ello. Wilbert miró a su hermano con aprobación y de inmediato se puso más alegre. Con un movimiento de su mano, el gran duque usó magia para mostrarle al pequeño Hugh que los fantasmas no existían y la apariencia del emperador desapareció. Wilbert simplemente admiraba al duque. Soñaba que un día llegaría a ser como él. En ese momento, el gran duque se quedó paralizado como si hubiera visto un fantasma. Elsa le preguntó qué pasó porque él mismo dijo que no existen fantasmas. Resultó que James vio la aurora boreal. La familia corrió afuera para verlo. Era la primera vez que Elsa veía algo así en toda su vida. Hasta el final, le pareció que alguien simplemente había usado magia. El gran duque dijo que se trataba de un fenómeno natural, magia de Dios. Ahora era precisamente el momento en que mejor se la podía ver. Era una prueba de que Dios no se olvidaba de ellos. Una bendición. Elsa se preguntó con admiración si esto era algún tipo de elogio por su reconciliación. James no entendió bien lo que su esposa quería decir con la palabra reconciliada. La niña explicó que el malentendido había desaparecido y la conexión se había fortalecido, lo que significaba que se habían reconciliado. Elsa no pudo disfrutar de esta divina belleza. Ella dio un paso adelante, resbaló y comenzó a caer. El gran duque llegó
a tiempo y atrapó a la muchacha. Mirándola a los ojos le dijo que allí era bastante peligroso. Elsa le dio las gracias, apenas en voz alta. James se dio cuenta que todavía tenía a la niña sujeta por la cintura, inmediatamente retiró su mano y se disculpó. El gran duque cambió bruscamente de tema, diciendo que le habían dicho que se encontraría con Elsa en la víspera de Año Nuevo, pero que la duración de la misión se prolongaba cada vez más, como si todo fuera para que no la encontrara. El castillo tampoco recibió ninguna información. El duque a los ojos de Elsa y el duque según los rumores eran dos personas completamente diferentes. El comportamiento del emperador también parecía inusual. La niña comprendió que algo no estaba bien allí. Con una sonrisa en su rostro, respondió que estaba muy contenta de que el malentendido hubiera desaparecido. Elsa decidió que necesitaba averiguar aún más sobre el motivo del matrimonio del duque y de todos los demás en general. Ella sugirió continuar esta conversación por la noche. James no entendía por qué tenía que esperar hasta la noche. La muchacha insinuó que el estómago del señor Hugh pronto rugiría. Elsa y los niños se dirigieron al palacio, dándose la vuelta, comenzaron a apresurar al gran duque con sonrisas en sus rostros. Ahora la duquesa quería estar con ellos tanto como fuera posible, porque no en vano están intentando convertirse en una familia. Había pasado un mes y medio desde la aparición de Elsa y 2 semanas desde el regreso del duque. La niña fue reconocida oficialmente como duquesa y poco a poco se fue acostumbrando a su nueva vida. El nombre de la ama de llaves jefa era Amber, y se suponía que era el apoyo de la duquesa, pero ahora Elsa estaba bajo su liderazgo. La mujer enseñó activamente a la niña a ser una duquesa y administrar todos los asuntos que le eran asignados, pero hasta ahora no lo estaba haciendo muy bien. Pero Elsa no perdió la esperanza. Ella sabía que nada cambiaría si se quejaba, así que tuvo que esforzarse más. Mientras Elsa estaba ocupada estudiando, alguien le tocó la mejilla con una mano helada y ella chilló de frío. No era otro que Hugh. La niña pensó que era muy lindo, como solía suceder con todo lo que tenía que ver con este pequeño. La niñera, que había venido corriendo a buscar al señor Hugh, entró corriendo en la habitación. La niña le explicó a la señora que acababan de regresar de un paseo. Elsa no tuvo tiempo de notar lo rápido que pasaba el tiempo y ya era tarde. El pequeño Hugh se desvistió y esperó a que prepararan el té para poder beberlo con la duquesa. La niña notó que la garganta del niño no estaba en muy buenas condiciones hoy, por lo que tuvo que hacerle hablar menos. La criada sugirió que la señora tomara algo más fuerte. Al abrir nuevamente su libro de texto, Elsa se dio cuenta de que necesitaba hojas de verano. Por fin, el té con hojas de verano y miel estaba listo. Tomar té, que se había convertido en algo cotidiano, era un entretenimiento para la duquesa y para el pequeño Hugh, un entrenamiento para dialogar. Wilbert entró en la habitación, disculpándose por la espera. Para el hermano mayor, que estudiaba demasiado, beber té era un descanso obligado. Mientras tomaban una taza de té, el niño le preguntó a Elsa cómo iban los preparativos. La muchacha lo miró sorprendida, sin entender de qué tipo de preparación estaba hablando. Las criadas comenzaron a susurrar y los niños parecían como si hubiera un fantasma detrás de Elsa. Resultó que la duquesa tuvo que estar ocupada preparando un festival en honor al cumpleaños de su señoría. La niña empezó a entrar en pánico. Era la primera vez que oía hablar de este festival. Elsa irrumpió en la habitación del gran duque, expresando su indignación. Él no entendía lo que había sucedido. Después de escucharla, le dijo con total calma que pensaba llamarla pronto para consultarla. La duquesa inmediatamente comenzó a disculparse por haber llegado a conclusiones precipitadas. Ella pensó que no podría participar en el evento familiar. James le dijo que no se preocupara, que definitivamente le contaría sobre él, porque lo había prometido. La regla número 1 era aceptar a Elsa como esposa y tratar siempre de consultar con ella. Resultó que no era la voluntad del gran duque que se celebrara una gran celebración a la que estuvieran invitados todos los aristócratas. A él no le gustaban este tipo de eventos. Sin embargo, era la primera vez que salían juntos, por lo que no podían relajarse. Lo que más temía Elsa ha sucedido. En este festival tendrá que demostrar sus habilidades mágicas. James dijo que esta fiesta sería una pequeña prueba. La duquesa se sintió inquieta al recordar la regla número 3, según la cual, para comprobar cómo va la educación, Ronald tiene derecho a realizar controles, por lo que ella podría perder sus derechos parentales. Sin embargo, el gran duque pidió a su esposa que no lo tomara tan a pecho. Elsa estaba de humor para luchar y prometió que pase lo que pasara, pasaría todo con éxito. Esta actitud hizo muy feliz a James, pero trató de no demostrarlo. De todos modos, dijo que ella siempre podría recurrir a él si tenía alguna pregunta. Así que ya faltaba solo un mes para el festival, y para poder llevarlo todo a cabo, Elsa decidió hacer un cronograma. Wilbert le guiñó un ojo y repitió las palabras del gran duque de que no se esforzara demasiado. La niña no entendía por qué el niño fingía que no tenía nada que ver. Resultó que Elsa también tenía una tarea para él, una tarea muy importante y difícil. Wilbert esperaba con ilusión su encargo, que era muy exagerado. Su tarea era sobre comida. El niño tenía que hacer una lista de lo que le gusta y no le gusta comer. Elsa convocó una reunión de las criadas y cocineras sobre el tema de cómo eliminar el disgusto del señor Wilbert por ciertos alimentos. Amber fue la primera en levantar la mano. No tenía nada que decir al respecto, así que pidió despedirse. La duquesa le pidió al cocinero que le contara cuáles eran los platos favoritos del señor Wilbert. El hombre comenzó a explicar que para mantener la salud es muy importante mantener un equilibrio entre carne y verduras. El menú del almuerzo de hoy
incluyó jugo de grosella, pan, puré de papas, remolacha, zanahoria y pepino, cazuela de champiñones y verduras al horno con pescado y queso. Como resultado, el jugo se bebió, el pan quedó en el plato, el puré de papas se comió, los champiñones quedaron de la cazuela y Wilbur no tocó las verduras. El niño no entendía cómo las criadas lograron prepararle la cena tan rápido. Se sintieron halagados y dijeron que era su trabajo. Elsa notó que Wilbur comió el salmón. Con rostro imperturbable, el niño dijo que come pescado. La criada añadió que solo come pescado fresco, no enlatado. Al caballero no le gustó esta conclusión. Creía que la chica estaba arruinando su imagen. El señor Hugh, como de costumbre, se comió de todo. El chef dijo que estaban haciendo lo mejor que podían, pero que tenían limitaciones. Elsa comenzó a pensar en lo que debía hacer en esta situación. James se acercó sigilosamente por detrás y le susurró al oído a su esposa que no tenía por qué preocuparse por eso. El gran duque admitió que a él también le disgustaban antes las verduras y apenas las tocaba. Él comprendió perfectamente que los trabajadores y Wilbur estaban esforzándose. James intentó tranquilizar a Elsa diciéndole que no había necesidad de entrar en pánico. La niña estaba feliz y, estando de acuerdo con él, decidió comenzar con pequeños pasos. Wilbur parecía muy pensativo. Después de unos segundos, miró al gran duque y le preguntó cómo aprendió a comer verduras. James dijo que hace 11 años conoció a una niña que comía verduras de manera muy apetitosa. Esta muchacha era Clara, la madre de Wilbur, y no se resistió precisamente, sino que al contrario, comió con gusto. Le pareció que lo que ella comía era algo especial, y cuando James lo notó, él mismo se acostumbró a las verduras. El gran duque decidió que esta historia podría ser útil para Wilbur. El señor también notó que Elsa también comía muy apetitosamente, y esta mañana comió zanahorias tan deliciosamente como si fuera un conejo. Con ojos brillantes, la niña admitió que la comida aquí realmente es muy sabrosa. Wilbur le pidió a su criada que le trajera algunas verduras y un segundo después, la niña había desaparecido sin dejar rastro. Lo último que Elsa quería era que el niño se obligara a comer porque eso era lo que tenía que hacer. El joven caballero empujó el plato hacia la duquesa y le pidió que lo probara. La niña cogió un trozo de pan con queso y pepino y comenzó a comerlo con gran placer. Wilbur se recompuso, tomó también un trozo de pepino y le dio un mordisco. Después de tragar un pequeño trozo y beberlo de un vaso de agua, gritó alegremente que podía hacerlo si quería, porque él era el futuro gran duque. Elsa estaba muy feliz por él y llamaba al chico genial. Wilbur prometió intentarlo y pidió que en el futuro le dieran pepinillos, solo que mezclados con algo. Mientras todos a su alrededor se regocijaban por el éxito del muchacho, el cocinero ofreció algo de beber al gran duque. Este era un problema urgente para James y pidió grog. Elsa notó que su marido siempre bebía grog o café con queso. El cocinero susurró que, en cuanto al amor por las verduras, el señor Berta era igual. La duquesa se preguntó qué significaban sus palabras. Elsa no podía conciliar el sueño y pensaba en las palabras del cocinero sobre que al señor Berta no le gustaban las verduras. Si no se equivocaba, este hombre era el anterior gran duque y el hermano mayor del actual duque. La duquesa no podía comprender por qué su marido hablaba de su hermano mayor como si fuera él mismo. Desafortunadamente, sabía que de todos modos no podría preguntar sobre eso. Además, este reciente incidente con el señor Hugh no le dejó ninguna paz. Ha llegado el primer día del informe. Elsa decidió preguntar por el emperador. Como explicarlo llevaría mucho tiempo, el gran duque preparó una pila de libros para la niña. Para descubrir la relación entre el emperador y el duque, tuvo que indagar en la historia e incluso en los mitos de los cuentos de hadas. Incluso ese día, leyó toda la tarde, pero no hubo progreso. Elsa se quedó dormida, pensando que solo ver todo eso le llevaría 6 meses. La duquesa también tenía otros asuntos que atender, además del festival. El problema de la alimentación en invierno, la inflación de la magia, las relaciones internacionales, un regalo al emperador. Elsa estaba obsesionada por esa montaña de libros, pero aún así, se levantó de la cama y decidió que tenía que estudiar al menos un poco, al menos por la noche. La duquesa se sintió encadenada y decidió que eso no podía suceder y que necesitaba actuar con mayor eficacia. Por la mañana, reunió a los chicos y les pidió que la acompañaran a dar un paseo por la ciudad. Si vas a estudiar una cultura, simplemente deberías mirarla. Elsa estaba demasiado activa porque, según su plan, iba a comprobar qué estaba pasando con la inflación, buscar algo que pudiera usarse en el festival y también escuchar los recuerdos de los niños. Wilbur creía que la muchacha no recordaría nada de eso y que sería mejor hacer todo esto sin prisa. De repente, el pequeño Hugh señaló un árbol. Elsa notó que habían muchos árboles similares en la ciudad. Wilbur dijo que se llamaba Campanilla de Nieve. En verano, toda la ciudad se cubría de las flores de estos árboles, de ahí que recibiera el nombre de la capital. La duquesa esperaba con ansias el verano para ver esta belleza. Elsa vio a una mujer que la miraba fijamente, su rostro le parecía familiar, se acercó a ella y la saludó. El hombre presentó a la duquesa a la mujer como la esposa del gran duque. Por un momento la extraña se congeló. Unos segundos después, le preguntó a Elsa si habían llegado del imperio.
Al darse cuenta de lo que acababa de decir, la mujer inmediatamente se arrojó a los pies de la duquesa y comenzó a pedirle perdón. La niña se sintió muy incómoda y de inmediato le pidió que se levantara. La mujer dijo que no podía hacer otra cosa y los que la rodeaban también comenzaron a inclinarse ante Elsa. Wilbur dijo que era imposible estudiar la cultura en una ciudad. Eran aristócratas, no como la gente común. El niño llamó a la niña y le dijo que estaban causando problemas a la gente. En ese mismo momento, Wilbur se detuvo. Su atención se dirigió a los niños que estaban jugando bolas de nieve, se estaban divirtiendo mucho. Elsa notó cómo el niño los miraba con ojos tristes. Al mirar a Hugh, la niña se dio cuenta de que los chicos querían jugar con estos niños y divertirse también. Ella decidió que necesitaba intervenir. Elsa levantó la mano y gritó fuerte que ella también quería jugar. Todos se sorprendieron, desde sus hijos hasta los chicos del patio. Tomando una bola de nieve, la duquesa se la arrojó a los chicos. Por un segundo se congelaron, ya que no sabían cómo reaccionar. Después de todo, un aristócrata estaba parado frente a ellos. Después de unos segundos, comenzaron a burlarse de ella y a llamarla niña torpe. Elsa entró perfectamente en el juego. Wilbur y Hugh se hicieron a un lado y observaron. Con ojos brillantes, el niño admitió que la duquesa era genial y su hermano mayor estuvo de acuerdo con él. Wilbur quedó cautivado por el hecho de que esta chica trataba a todos por igual. Antes de que pudiera perderse en sus pensamientos, una bola de nieve voló hacia él. La bola de nieve lo golpeó justo en la cabeza y Wilbur gritó que le dolía. Al principio Elsa se asustó porque fue ella quien lo abandonó, pero luego se rió e invitó a los niños a jugar con ellos. El hermano mayor estaba a punto de negarse, diciendo que no le gustaban esos juegos. Antes de que pudiera terminar de hablar, los muchachos del patio comenzaron a burlarse de él, repitiendo que el pequeño no podía compararse con ellos. Estas palabras realmente hirieron el orgullo de Wilbur. De la nada, apareció el gran duque y preguntó qué le pasaba a su hijo. Uno de los muchachos, con ojos asustados, preguntó quién estaba frente a él. El caballero que estaba al lado de Jace lo presentó como el gran duque, el hombre que gobernaba Iceberg. Los muchachos inmediatamente inclinaron la cabeza y comenzaron a disculparse por su rudeza. El gran duque decidió averiguar qué había sucedido. Elsa respondió inmediatamente que les pidió a los niños que le enseñaran a jugar sus juegos. James se congeló de la sorpresa, no esperaba esto. La duquesa inmediatamente explicó que quería sentir la cultura de este lugar. También pensó que sería una buena experiencia para los chicos. Wilbur y Hugh inmediatamente apoyaron a la niña, diciendo que de esta manera iban a desarrollar bien sus capacidades físicas. Inesperadamente para el gran duque, Elsa le preguntó si le gustaría unirse a ellos. La niña supuso que los niños estarían felices con esto, pero los muchachos del patio y Wilbur y Hugh se quedaron paralizados por la sorpresa. La duquesa creyó que esta era una buena oportunidad para desarrollar la relación entre padre e hijos. Ella recordó que James no debía estar allí, así que preguntó qué estaba haciendo allí. Resultó que iban a dar una vuelta por la ciudad, pero todo ya estaba decidido y podrían pasar un rato juntos. El gran duque aceptó jugar bolas de nieve. Se crearon dos equipos, liderados por el equipo de nieve de Elsa. El equipo de lobos estaba dirigido por el gran duque. Según las reglas del juego, tomar la bandera enemiga significaba la victoria. Si se acaba el tiempo, el equipo con más participantes restantes gana. Era imposible usar magia, armas mágicas, armas normales. El jugador era eliminado si era golpeado por la nieve. Además, según las reglas, Sir Gustav y su señoría no podían utilizar su mano de trabajo. Elsa entendió que en este caso su equipo tenía posibilidades de ganar. Los niños del patio estaban perdidos. Les faltaba coraje para lanzar bolas de nieve al gran duque. James lanzó una bola de nieve y golpeó la valla detrás de la cual se escondía uno de los chicos. El duque le dijo que no tenía sentido contenerse. Elsa observó desde un costado cómo los niños interactuaban y se alegró de que hubieran logrado hacerse amigos. Después de asegurarse de que los niños estaban bien, la duquesa estaba a punto de continuar el juego, pero al darse la vuelta, se quedó paralizada. El gran duque se situó detrás de ella y Elsa, un poco avergonzada, le preguntó si realmente haría eso. La niña olvidó por completo que James era un loco durante estas batallas, y por lo tanto, nunca sentiría pena por ella. Elsa agarró todas las bolas de nieve y corrió directamente hacia el gran duque. La niña no se dio cuenta de la piedra, tropezó con ella y cayó en sus brazos. Para la duquesa, esta situación fue sumamente incómoda, ya que debido a su torpeza, cayó y terminó encima del duque. De repente, el anfitrión del juego apareció y le pidió a su señor que abandonara el campo de batalla. Elsa inmediatamente comenzó a pedirle perdón a James por tan absurda situación. El duque se mantuvo tranquilo y respondió que las reglas son reglas. La muchacha se dio cuenta que algo andaba mal con su marido, no se comportaba como de costumbre. Ella se fijó en su cabello. La atención del duque y su esposa fue atraída por el sonido del llanto de un niño. Uno de los niños cayó a través del hielo y gritó pidiendo ayuda. El gran duque y el pequeño Hugo inmediatamente usaron su magia y salvaron al niño. Ahora estaba a salvo. Elsa llegó al lado del niño y trató de usar su magia para ayudarlo.
El chico le dio las gracias, pero le pidió que no desperdiciara su magia en alguien como él. El gran duque no entendió en absoluto esta petición y declaró en voz alta que eran necesarios para proteger la ciudad y sus habitantes. Los amigos del niño acudieron en su ayuda y trajeron a su familia. Su amigo estaba muy preocupado, le preguntó si estaba bien y le dijo que necesitaba que lo calentaran inmediatamente. Al tocarlo, el niño se sorprendió, su amigo no estaba mojado en absoluto. Elsa sonrió, su uso de magia se completó con éxito. Ella les dijo a los adultos que llegaron que el niño necesitaba ser llevado a un médico. De repente, el hombre agarró la mano de la duquesa y comenzó a agradecerle por salvar al niño. Los habitantes de la ciudad quedaron asombrados por este acto del ciudadano. Intentaron transmitirle que frente a él se encontraba la esposa del gran duque. Para hacer que el hombre se sintiera menos incómodo, Elsa se rió y le pidió que la llamara simplemente por su nombre y lo agarró del brazo con fuerza. La muchacha presentó entonces a Wilbert al pequeño Hugh y luego miró al gran duque. Había algo mal con su cabello, así que se acercó a él y lo alborotó. Luego presentó al gran duque Jaime a los ciudadanos. La duquesa le susurró en voz baja a su marido que la disculpara, que solo quería arreglarse el cabello. Sonriendo, Elsa le felicitó porque no se veía mal con su cabello despeinado. James sonrió tímidamente y dijo que estaba contento de que todo terminara bien. Los habitantes de la ciudad también se mostraron contentos con este desenlace de los acontecimientos. La duquesa estornudó ruidosamente y uno de los hombres dijo que no debían dejar que se resfriara, así que era hora de regresar. Los habitantes de un pueblo cercano encendieron un fuego e invitaron a la familia del duque Miller a que los acompañara. Wilbert observó desde un costado cómo Elsa interactuaba y se reía con el niño que habían salvado. Esa extraña sensación lo invadió nuevamente. El niño se salvó, todos estaban felices, pero por alguna razón, Wilbert solo sentía hostilidad. De repente, sopló un fuerte viento que le arrancó la bufanda al niño y se la llevó. Su bufanda cubría al gato. El animal comenzó a maullar fuerte y Wilbert corrió tras él para recuperar su cosa. El gato giró hacia un callejón, el niño tuvo que correr tras él, el animal comenzó a correr en círculos y a maullar, ya que la bufanda le cubría los ojos y no podía ver nada. Finalmente logró atraparlo. El gato sacudió su pata y atrapó la bufanda con sus garras, haciéndola rasgar. Wilbert se quedó solo en medio de una calle vacía con su problema. Pensaba qué hacer, aunque entendía perfectamente que debía ser fuerte, porque era el siguiente gran duque después de su padre. El niño se culpó a sí mismo por no hacer nada, por simplemente quedarse parado y observar mientras el gran duque y su hermano Hugo rescataban al chico del jardín. Su atención se centró en la campanilla de nieve, un árbol que había dejado caer una hoja que aterrizó a los pies de Wilbert. Había un cartel colgado en el árbol que expresaba gratitud a Emilia por haber nacido. El niño recordó que estos árboles se plantan en honor a algún acontecimiento. Como prueba de que alguien le necesitaba, Wilbert empezó a pensar que en su familia no era Elsa la que sobraba, sino lo contrario. Antes de que el niño pudiera derramar una lágrima por la abrumadora tristeza, alguien corrió desde atrás y lo abrazó con fuerza. Era Elsa, llorando a gritos, repitiendo que si algo le pasaba al maestro, nunca se lo perdonaría. Wilbert le pidió a la niña que se calmara. Ella comenzó a sacudirlo, repitiendo que no podía calmarse, porque casi se volvió loca cuando vio que el niño había desaparecido. El gran duque puso su mano sobre el hombro de su esposa y le pidió que se calmara, creyendo que sus sentimientos ya habían sido transmitidos a Wilbert. El caballero pidió disculpas a su señoría por las molestias ocasionadas. James explicó que no había ningún inconveniente, pero estaban preocupados. Al notar el aspecto triste del niño, el gran duque le pidió que le dijera si algo le preocupaba. El propio Wilbert no entendía lo que le estaba sucediendo, pero dijo que quería plantar una campana de nieve en este festival. James tomó suavemente al niño por el hombro y dijo que de ahora en adelante todos celebrarían juntos las fiestas familiares. El niño estaba muy contento con esta afirmación. Resultó ser importante para él. Finalmente llegó el pequeño Hugh, quien también estaba muy preocupado por su hermano e inmediatamente corrió a abrazarlo. Ayer pasaron muchas cosas, pero Elsa pudo escuchar diferentes historias de personas, lo que significa la campana de nieve para ellos y en general sobre su vida cotidiana. Ella no se dio cuenta, pero hizo que el señor Wilbert se preocupara. Por supuesto, ella intentó ser una madre para él, pero parecía que no era suficiente. La muchacha comprendió que de esa manera no se convertiría en la verdadera esposa del duque. Elsa irrumpió en la habitación de Amber y le pidió que la convirtiera en su aprendiz. La mujer no entendió qué quería decir la duquesa con la palabra estudiante. En opinión de Elsa, toda su gente era muy amable y cariñosa, pero la más fría era Amber. La mujer podría evaluar desde fuera, y si elogiaba a la duquesa, entonces podría convertirse en una digna esposa del duque. Amber sugirió que Elsa quería ganar confianza, y la niña saltó, asustada de haberlo dicho en voz alta. La mujer comprendió que la señora era capaz de ganarse el corazón de los niños y de la familia en poco tiempo. Comprendió el trabajo de la gente. Por su parte, Amber no podía confiar en ella, ya que fue enviada por el emperador. Elsa era muy seria en el cumplimiento de su deber y quería que la mujer la entrenara bien.
A su vez, la duquesa prometió una asignación por el aumento de carga de trabajo, pero primero iba a preguntarle al gran duque sobre ello. Ámbar explicó que dado el pago por el trabajo, todo en la casa estaba regulado por la señora. En ese caso, no era necesario pedirle permiso al amo cada vez. Todos los miembros de la casa eran las manos y los pies de Elsa, todos la obedecían. Con esperanza en sus ojos, la duquesa le preguntó a la mujer si eso significaba que aceptaba ser su maestra. Inclinando ligeramente la cabeza, Ámbar le pidió a Elsa que pensara en cómo la llamaría. La niña agradeció con gran alegría a la mujer, llamándola maestra. Ámbar pensó que incluso si esta chica era sincera hacia el amo, todavía era demasiado inmadura para proteger esta casa y familia. Esta sería una buena oportunidad para descubrir de qué era capaz. Lo primero que empezó a contar la mujer fue que el trabajo del gerente también incluía el cuidado de la comida. En particular, esto era muy importante durante el duro invierno en Iceberg. Ámbar aconsejó tener más cuidado si la duquesa quiere trabajar con eficacia. Gracias a la magia, el gran duque pudo conservar alimentos, pero la gente común no podía hacerlo. Por ello, en este castillo se almacenaban alimentos para casos urgentes de la ciudad. El gerente anterior solía ir a la ciudad oculto a la vista para evaluar la situación. Elsa se preguntó inmediatamente por qué era imposible organizar un almacén similar en la ciudad. Ámbar comenzó a explicar que, desafortunadamente, esto no era solo magia, los residentes no podían manejar magia de alto nivel, pero antes de que pudiera terminar de hablar, la duquesa la interrumpió. Ella quería decir que el gerente anterior tenía el deseo de ayudar, ya que fue a la ciudad así, pero porque entonces no podían establecer el mismo almacén en la ciudad, no le parecía imposible. A la mujer le resultó difícil responder a esta pregunta. En pocas palabras, la posición del gran duque ahora era inestable. Para proteger su estatus, el maestro no quería ir contra la voluntad del emperador. Elsa se dio cuenta de que para que James fuera reconocido por el Estado, no podía usar magia en gente común. Ámbar explicó que la protección de la casa ducal es la protección del territorio de todo el iceberg. La mujer le pidió a la duquesa que verificara los detalles, ya que había escuchado que actualmente estaba estudiando historia. Ámbar no podía creer que la familia no hubiera notado cuán profundamente pensaba la señora. A Elsa se le ocurrió la idea de hacer comida enlatada, no podía usar magia, así que quería hacerlo de la manera fácil. Esta petición sorprendió mucho a Ámbar. El primer día se dedicó al secado de alimentos. El pequeño Hugo, como de costumbre, se comió todo y le dio un plus a la niña, lo que no se puede decir de Wilbert, que ni siquiera tocó el pescado. El segundo día, Elsa estuvo ocupada con la fermentación. Ninguno de los chicos lo apreció, ya que el olor era tan malo que incluso Ámbar tuvo que usar una máscara. La duquesa dedicó el tercer día a la fumigación. El pequeño Hugh se lo comió todo e incluso Wilbert probó un trozo, aunque todavía no apreciaba el sabor del pescado. Finalmente, la niña logró cocinar algo que gustó tanto a los niños como a toda la familia. Se trataba de pescado empanizado y patatas al horno. Incluso la fría Ámbar dijo que estaba bastante sabroso. Elsa estaba increíblemente feliz con su éxito, ya que normalmente le tomaría meses, pero ahora solo le tomó unos pocos días. La magia también era sencilla y la duquesa podía manejarla. Si había personas que supieran usar la magia, aunque fuera un poco, podrían usar lo mismo. Entonces pensó que en ese caso no pasaría nada con la posición del duque. Sonriendo levemente, la mujer dijo que en ese caso pensaba que todo estaría bien con la posición del gran duque. Los elogios de Ámbar la inspiraron mucho y comenzó a generar ideas en su cabeza sobre qué más podría experimentar. Ámbar llamó a la oficina del gran duque para informar lo que estaba sucediendo. Hoy era el día del informe semanal, el informe en sí siempre era formal. Por lo general, Elsa y James dormían en la misma cama, pero no había nada entre ellos y el gran duque siempre se levantaba temprano. En resumen, para ella no había ninguna diferencia si dormían juntos o por separado. Hoy fue un día especial para la niña, ya que era su primer informe después de convertirse en alumna de Ámbar. La criada le dijo a Elsa que la mujer acababa de llegar a ver a su señoría con una gran pila de papeles y que como estaría allí durante algún tiempo, la duquesa podría prepararse bien. Para su crecimiento, la mejor decisión fue que Ámbar fuera quien vigilara a la duquesa. Aún así, Elsa tenía miedo de que la mujer pudiera decir algo malo a su señoría, ya que fácilmente podía quejarse de la dama. La niña esperaba que no pudieran echarla así como así, ya que todas las personas allí eran amables. Cuando el gran duque entró en la habitación, Elsa se puso muy nerviosa y frenéticamente le pidió que se sentara. El té ya estaba listo. Sonriendo, James agradeció a su esposa por el saludo. La muchacha contó cómo empezó a trabajar en productos enlatados y añadió al final que los preparativos para el festival iban bien. El gran duque comprendió todo y le agradeció brevemente el informe. Elsa no esperaba que eso fuera todo lo que diría. La duquesa estaba muy preocupada, pero aún así decidió preguntar sobre el informe que estaba haciendo Ámbar, si había algo interesante sobre ella en él. La mujer informó que había estado vigilando a la señora últimamente, pero no parecía que fuera una espía. Elsa tenía sus defectos, pero era buena en el trato con la gente de la zona y tenía todas las cualidades para convertirse en la administradora de esta gran casa ducal. Para concluir, Ámbar dijo que si la duquesa está cerca del gran duque, será un apoyo maravilloso para él y tal vez más que un simple apoyo.
Todo lo que James pudo decirle a Elsa sobre el informe de la mujer fue que elogió sus esfuerzos. Mirando con ternura a su esposa, el duque dijo que pensaba que ella era una mujer hermosa. Confesó que él también, como hermano y como duquesa, debe usar la magia por el mundo. James se dio cuenta de que Elsa no sabía nada de su hermano, y la niña inmediatamente comenzó a decir que todo estaba bien para no crear una situación incómoda. La muchacha no podía creer que un hombre que hacía esa cara al mencionar a su familia fuera el asesino de su hermano, y en general, todos los rumores sobre él eran una completa tontería. Con la mano en el corazón, Elsa le confesó a su marido que quería conocerlo mucho mejor y que estaría encantada de escuchar cualquier historia. La magia que el gran duque podía usar era para la belleza y para la batalla. No había nada que pudiera usar en las personas. En ese mismo momento, la niña tuvo una idea, tomó a James de la mano y le propuso probarlo juntos. Usando su magia combinada, el duque y la duquesa crearon helado juntos. Se trataba de frappés y chantilly glaseados, dulces nacidos en el territorio de Luzbal, alimentos que no duraban mucho, pero que eran perfectos para cualquier ocasión como capricho. El gran duque estuvo de acuerdo, la idea no era mala, pero todavía había algo que le molestaba. Resultó que sus familiares no eran muy amigables. Había quienes no se contenían en su comportamiento. No es que hubiera casos, pero James no pudo invitar ni a sus familiares ni a sus padres a la boda. Esta vez verán a Elsa por primera vez y la mirarán con mucha severidad. La niña les agradeció su preocupación y prometió pensar en cómo impresionarlos. Mientras estaban tomando té, a Elsa se le ocurrió llamar al señor Wilbert y al pequeño Hugh. La duquesa estaba segura de que los niños estarían encantados, porque el postre lo había preparado el propio gran duque. James admitió que pudo darles un regalo a los niños, todo gracias a Elsa, por lo que aquí se necesitaba una recompensa. La muchacha quedó muy sorprendida por sus palabras. Eran un matrimonio y no valía ninguna recompensa que ella lo ayudara. El gran duque creyó que precisamente por eso valía la pena, ya que el hermano mayor siempre le hacía regalos a su cuñada, llamándolo agradecimiento, y el padre hacía lo mismo, llevándole siempre regalos a su madre. Elsa llamó a la familia de su marido muy agradable. James nunca lo tomó en serio, pero así lo parecía. En ese caso, la niña pensó en qué podría pedir como recompensa, pero era muy difícil. Recordó cómo, cuando era niña, su niñera a menudo la cogía en brazos y en esos momentos ella era increíblemente feliz. Elsa comprendió que no podía pedirle eso al gran duque. Sin decir una palabra, James se levantó y agarró a la niña fuertemente por la cintura. Elsa estaba completamente perpleja por la situación. Al notar la reacción de su esposa, el duque pensó que se había equivocado en su deseo. En ese mismo segundo, tomó a Elsa en sus brazos y luego le preguntó si había pensado correctamente. La muchacha se dio cuenta que su marido iba a repetir hasta hacerlo bien. Se sintió terriblemente avergonzada de recibir tal recompensa del gran duque. Elsa no podía entender por qué todo era así. El propio James le dijo que no tuviera esperanzas en él. ¿Realmente la reconoció? ¿Lo que significa que ahora su relación será como la de marido y mujer? Elsa no estaba en absoluto preparada para este giro de los acontecimientos. James dijo que hoy llegaban tarde y que era hora de irse a dormir. Ella no entendía qué estaba pensando ahora. Por la mañana el caballero fue despertado por la noticia de una situación urgente. Llegó un mensaje diciendo que los padres del gran duque habían llegado a Lumi Village y que llegarían a la mansión después del almuerzo, lo cual era antes de lo planeado. Además de esta noticia, se dio la orden de destruir a un grupo de bandidos. Están cerca del pueblo vecino, no todo es tan malo, pero considerando el próximo festival, es mejor solucionarlo hoy. En ese momento, Elsa fue invadida por el pánico. No tuvo tiempo de prepararse en absoluto. La duquesa leyó la lista de cosas que hacer hoy. La primera prioridad era reunirse con los padres de su marido, la segunda era prepararse para su trabajo. En tercer lugar, y más importante, la recepción de los padres de James. El gran duque le pidió a la muchacha que no se esforzara, pues ya estaba acostumbrado a prepararse para el trabajo. Lo que Elsa necesitaba pensar era en los padres del gran duque. James ordenó al mayordomo y a Amber que le dieran a su esposa los papeles que había solicitado, con una lista de lo que les gustaba y no les gustaba a sus padres. Si Wilbert no se equivocaba al saber que a su abuela le encantaba el bacalao, le preguntó a Elsa si podía cocinar algo parecido a la última vez. El gran duque dijo que los médicos recomendaron que su madre se abstuviera de esos alimentos. El duro invierno que había allí afectó negativamente a su salud, por eso la duquesa vivía en un lugar cálido. Elsa inmediatamente tuvo una pregunta. Ella le preguntó a su marido qué estaba haciendo, y resultó que se estaba preparando para una misión. La niña estaba confundida por la gran cantidad de cosas y demasiadas inusuales. James explicó que si caminaban por la ciudad podrían ser notados y usar magia no era la mejor idea. Por eso iba a ir solo. Elsa también se interesó por el tema del alojamiento. Ella creía que dado que se trataba de una tarea del emperador, no debería ser un problema para el gran duque. Resultó ser sencillo, James iba a dormir al aire libre. El duque estaba convencido de que trabajaban para los residentes y por tanto no tenían derecho a interferir en sus vidas. Elsa no podía creer que a un hombre tan bondadoso lo llamaran asesino cruel e incluso lo usaran como querían. La muchacha aún no sabía mucho, pero fuera cual fuera la razón, el trato que recibía su marido era demasiado injusto. La duquesa se dio cuenta de que ahora era el momento de pedirle perdón a James por el hecho de que todo este tiempo había estado protegiendo a los habitantes de Iceberg y ella había sido grosera con él.
Ella le pidió que se concentrara en la tarea en cuestión y que ella se encargaría del resto. Wilbur estaba muy emocionado y le dijo a su padre que Elsa todavía no sabía mucho, pero que él, Hugh y la familia la apoyarían. James tenía todos los motivos para confiar en su familia. Después de un tiempo, el pequeño Hugo se acercó a la duquesa con su petición. El duque y la duquesa llegaron al ducado. Elsa saludó a los caballeros y les dijo que estaba encantada de conocerlos. Dando un paso adelante, la muchacha se presentó y dijo que era la esposa del señor James. Ella prácticamente no recibió ninguna respuesta. El bebé Hugh y Wilbert también saludaron a sus abuelos. El hermano menor extendió una especie de paquete y dijo que era para la abuela y el abuelo. Era una tarjeta que Hugh había hecho él mismo y decía que era una celebración de la reunión. Y bienvenida y bienvenido nuevamente. La duquesa agradeció a sus nietos por tan lindo regalo y se sintió halagada. James se sorprendió porque no sabía nada sobre las próximas vacaciones. Elsa dejó claro inmediatamente que el deseo de organizar una sorpresa pertenecía al señor Hugh y ella simplemente lo ayudó a realizarlo. La duquesa le entregó a su marido el talismán solar que habían hecho junto con los niños. Ella admitió que había muy poco tiempo, pero pusieron toda su alma en ello. Elsa también dijo que prepararon muchas cosas deliciosas y que James definitivamente necesita probar todo. Antes de que la muchacha pudiera terminar de hablar, el gran duque le tomó la mano y fue como si la respiración se le quedara atrapada en la garganta. Antes de que pudiera decir lo que iba a decir, su madre le preguntó si su hijo tendría un poco de tiempo para hablar. Elsa dirigió su atención a los chicos que sostenían carteles en sus manos, diciéndole a la niña que se fuera de allí rápidamente y regresara a casa con ellos. Ella soltó la mano del duque y dijo que ella y los niños entrarían. La muchacha pidió a su marido que tuviera cuidado y le deseó un buen viaje. Durante todo este tiempo, Elsa estuvo pensando en lo que su señoría quería decir. Los niños sintieron lo preocupada que estaba la duquesa. Cuando se conocieron los padres de su marido, Wilbur intentó tranquilizarla, diciéndole que todo salió bien. Al entrar al comedor, la mirada de la muchacha se posó en un extraño que estaba comiendo comida de la mesa. El extraño miró a Elsa y dijo que no la había visto todavía, preguntando quién era. La duquesa tenía una pregunta similar y Wilbur estaba muy enojado porque esta muchacha había venido nuevamente sin invitación. El muchacho empezó a ahuyentar a la muchacha, repitiendo que su señoría no estaba allí y que ella no tenía nada que hacer allí. Al parecer no tenía intención de irse, pues creía que la trataban con demasiada crueldad pese a ser pariente. Acercándose a Wilbur, el extraño le preguntó si había entendido correctamente que él quería arruinar su relación con James. La muchacha estaba indignada porque el niño la molestaba, aunque ella y el duque habían prometido casarse. El muchacho no se echó atrás, reprochándole que había sido ella misma quien había decidido el asunto de la boda. La muchacha fue muy persistente y exigió que trajeran a James. Los padres entraron al comedor y la madre notó que Irma también estaba allí. La niña inmediatamente fingió estar feliz, diciendo que estaba muy contenta de ver al señor Stefan y a la señora Evelina. Elsa se quedó clavada en el sitio, incapaz de moverse. Ni siquiera podía imaginar que hubiera quienes simpatizaran con el señor James, aunque le dijo directamente que no tuviera esperanzas. Finalmente Irma se acordó de Elsa, volvió su atención hacia ella y preguntó en voz alta quién era. Antes de que la duquesa tuviera tiempo de responder, el señor Stefan dijo que por orden del emperador, esta muchacha se había convertido en la esposa de su hijo y su nombre era Elsa. Irma no se molestó en absoluto por lo que escuchó. Al contrario, declaró con entusiasmo que la duquesa era una espía. Elsa intentó decirle que no era así, pero la niña ni siquiera quiso escucharla. Le dijo a Elsa que ella no era en absoluto adecuada para el papel de duquesa y que si entendía, aunque fuera un poco esto, entonces debería irse a algún rincón. Wilbur inmediatamente salió en su defensa, protegiendo a la niña con su cuerpo. Dijo que todo eso no era cierto y Elsa era una de ellos. Ella era su familia. El pequeño Hugh inmediatamente le agarró la mano, demostrando con toda su apariencia que estaba muy enojado por lo que Irma había dicho. En casa todos se pusieron del lado de Elsa. La niña se dio cuenta que había un gran equipo detrás de ella llamado su familia. Armándose de valor, se presentó nuevamente diciendo que su nombre era Elsa y que era la esposa del gran duque. Sí, ella no conocía el pasado de su marido, pero podía preguntarle sobre ello, así que decidió no preocuparse por ello. Elsa dijo en voz muy alta que quería saber qué tipo de mujer sería adecuada para el papel de duquesa. Irma se puso furiosa y empezó a gritar que eso era una completa idiotez. Dando un paso adelante, Evelina dijo que ya que ese era el caso, ella le enseñaría. Elsa no podía creer lo que oía, que la madre de su marido le iba a enseñar. La señora Evelina lo confirmó y agregó que si no entendía algo, podía preguntarle todo. La duquesa estaba muy contenta. Comenzó a agradecer a la señora porque la niña ni siquiera podía soñar con tal cosa. Evelina rió dulcemente, diciendo que era como si la estuvieran preparando para ser novia. Se decidió empezar tan pronto como terminaran las vacaciones. Irma no perdió la cabeza, levantó la mano y pidió que le enseñaran también, a lo que doña Evelina accedió. Un brillo villano jugó en sus ojos y señalando con el dedo a Elsa, dijo que le mostraría cómo ser una verdadera duquesa. La muchacha se limitó a responder que esperaría con impaciencia, lo que enfureció aún más al invitado no invitado. La diferencia entre estas chicas era que Irma confiaba en que ganaría, mientras que Elsa se prometió a sí misma y a los chicos esforzarse. La primera lección del plan de aprendizaje de la señora Evelina fue el piano. La duquesa tocó una canción, pero la madre de su marido no la reconoció y los chicos inmediatamente dieron señales de que el ritmo era extraño y todo estaba mal.
Luego hubo baile. Elsa tampoco destacó mucho. Irma empezó a gritar que era una completa incompetente, acusando a la muchacha de no saber hacer nada en absoluto, reprochándole que el emperador definitivamente la subestima, ya que la envió para ser la esposa del gran duque. Con total tranquilidad, la duquesa aceptó que el emperador era cruel. La señora Evelina también apoyó a la niña, diciendo que el hecho es que la música imperial es diferente a la de ellos. La mujer decidió que Lady Elsa estudiaría lentamente con Hugh. La señora le comentó a Lady Irma que no había corregido los lugares que había señalado como incorrectos. La niña miró hacia abajo y se disculpó, no tenía otra opción. Elsa elogió su baile, calificándolo de muy hermoso, y la forma como la dama mostró sus pechos, admitiendo que de su parte, como niña, fue muy torpe. Estos halagos indignó mucho a Irma, quien inmediatamente advirtió a la duquesa que eso no la ayudaría y que no cedería ante ella bajo ninguna circunstancia. A esta persona no le importaba qué tipo de persona fuera Elsa, porque el puesto de duquesa estaba en juego. Al día siguiente, a las niñas les enseñaron a coser y la señora Evelina elogió el trabajo de la duquesa y le preguntó quién le había enseñado. Un poco avergonzada, la niña respondió que hizo todo según el libro. Lady Irma fracasó. Sí, no fue fácil, pero fue muy importante para la duquesa. Era una técnica con la que se podía ganar el corazón de un hombre. Por eso, la señora Evelyn le contó esto a la niña desde muy temprana edad. Elsa sugirió que la señora probara primero con flores pequeñas, ya que no eran tan difíciles. Esta propuesta hizo que Irma perdiera los estribos y comenzó a gritar que ya era suficiente. La niña estaba segura que la duquesa se estaba divirtiendo, burlándose de ella. Elsa explicó que estaba contenta porque venía de un nivel inferior y no tenía la oportunidad de aprender muchas cosas y salir a la sociedad. Así que estaba feliz no solo de poder aprender, sino también de poder comunicarse con alguien de su edad. Su estado de ánimo mejoró inmediatamente cuando pensó en cómo era tener amigos. Irma pensó que esto era una completa tontería. Elsa estaba a punto de disculparse cuando la señora le tapó la boca con la mano. Con enojo en su voz, dijo que no la perdonaría si se atreviera a disculparse ahora. La señora Evelina estaba muy interesada en observar a las niñas. En ese momento, las llamó amigas. Con una sonrisa pícara, la mujer dijo que en ese caso no podrían evitar el tema del amor. Los niños estaban a punto de entrar en la habitación donde estaban todas las señoras, pero su abuela les prohibió entrar a partir de ese momento y los mandó a jugar con su abuelo. Pasando su brazo sobre los hombros de las niñas, la señora Evelina sugirió iniciar una conversación muy interesante. Lo único era que faltaba algo para completar el cuadro. Con un movimiento de sus dedos, las criadas aparecieron inmediatamente en la habitación. La señora les susurró algo al oído y las chicas se fueron. Solo una palabra de la madre del gran duque y la habitación se transformó en un segundo. La señora Evelina estaba encantada consigo misma. Excelente comida, ambiente maravilloso, hermosa magia, solo quedaba hablar del amor. La primera pregunta fue para Lady Elsa. La mujer preguntó qué tipo de hombres le gustaban. La niña se quedó atónita, sin saber qué responder, pero la señora no se quedó perdida y preguntó qué le parecía a James. Todos los momentos dulces y buenos relacionados con el gran duque vinieron inmediatamente a la mente de la duquesa, pero no podía contarlos, por lo que dijo que aún no podía responder a esta pregunta. La señora Evelina supuso que la niña no podría responder porque había pasado poco tiempo. Esto era natural, ya que el gran duque era un hombre ocupado y no pasaban mucho tiempo juntos. Elsa admitió que cada día encuentra algo nuevo en él. Por ejemplo, últimamente su cabello no estaba particularmente peinado y se parecía al señor Hugh. Cuando notó esto, la reacción fue linda. La madre notó que esta niña miraba bien a su hijo, por eso él era indulgente con ella. Irma intervino en la conversación, añadiendo que si hubiéramos hablado de ello, el gran duque también era indulgente con ella. La muchacha se jactó de que ella y Jamie llevaban mucho tiempo intercambiando opiniones, conoce sus hábitos, así como lo que le gusta. La señora Evelina recordó que a su hijo e Irma les encantaban los dulces y solían pelearse por ellos como gatos. Esta fue la primera vez que Elsa escuchó que al señor James le gustaban los dulces. Su amigo de la infancia confirmó que efectivamente era así, al igual que las frutas, pero su favorito era el chocolate dulce. Irma le reprochó a la muchacha que no supiera eso, y que una muchacha imperial y un amor dulce no eran adecuados para él como pareja, pero una duquesa como ella, que pudiera comprenderlo, sí era adecuada. La señora Evelina concluyó que Elsa sería una excelente pareja para su hijo. Mirando a la duquesa por debajo de la frente, la mujer le preguntó si amaba a James y si era así. Por supuesto, fue divertido hablar sobre el amor de esta manera, pero el amor a menudo se interponía en el camino. Evelina concluyó que tenía ante sí una duquesa honesta, trabajadora, pero poco inclinada al amor, y para ella esta era la opción ideal. Elsa no podía decir que amaba a James ahora, pero a medida que lo conocía mejor, notó su amabilidad. La muchacha insistió en que quería conocer mejor al gran duque, aunque no fuera la duquesa perfecta. Irma empezaba a enfadarse. Consideraba que la pareja de James eran unos completos incompetentes, pero él mismo era un excelente duque. Elsa estaba completamente de acuerdo con la chica. Ella consideraba al caballero muy cool. Ahora apenas estaba aprendiendo, pero cuando pensó que antes de ella, él había manejado todo él mismo.
Irma estuvo de acuerdo con ella en este punto, pero pensó que la duquesa no entendía que su Jamie no solo mantenía unida toda la casa, sino también esto y aquello. La madre se dio cuenta de que su hijo ya no estaría solo. Durante todo este tiempo, el gran duque permaneció en la puerta, sin atreverse a entrar, y escuchó lo que su esposa decía de él, de lo amable que era, de cómo la cubría con una manta por las noches. De repente la conversación se interrumpió. Elsa dijo que estaba interesada en los niños y que iría a ver cómo estaban. James se dio cuenta de que las cosas estaban mal, la puerta se abriría y todos lo verían, y lo más importante, entenderían que había estado escuchando a escondidas. Antes de que pudiera esconderse en algún lugar, la puerta se abrió y salió su esposa. La muchacha estaba muy contenta de que el caballero regresara sano y salvo. Por su rostro, Elsa se dio cuenta de que había escuchado toda la conversación. Las damas salieron corriendo de la habitación. La madre saludó a su hijo. Estaba contenta de que regresara antes de lo planeado. Irma también estaba contenta de ver a su Jamie. La reacción del gran duque no fue la misma que la de su amiga de la infancia. Frunció el ceño y le preguntó por qué había vuelto sin preguntar. Elsa era increíblemente tímida porque todo lo que las chicas decían de él venía del corazón. Irma se volvió hacia James y le dijo que tenía algo que hablar con él. El caballero no tenía tiempo para ella ahora. Estaba a punto de enviar un informe al emperador y le pidió a su esposa que preparara el suyo para él esa noche. Mirando a los ojos del duque, Elsa recordó las palabras de su madre sobre cómo el dulce amor en la realidad a menudo se interpone en el camino, y cómo el propio James le dijo que no esperara amor de él. Al principio, a la niña le advirtieron de todo, pero estas conversaciones aún le causaban dolor. La duquesa pidió permiso a Irma y a la anfitriona para despedirse y preparar té. La muchacha tenía que comportarse decentemente, esa era la regla para poder quedarse en esa casa. De repente James agarró a la niña por la cintura y la detuvo, repitiéndole una vez más a su madre e Irma que ella era su esposa, pero les pidió apoyo para ella como familia. El amigo de la infancia, que estaba visiblemente infeliz, le preguntó a Jamie si estaba seguro. Con tono frío, el duque repitió una vez más que Elsa era su esposa y nadie más podía convertirse en ella. Tratando de contener las lágrimas, Irma rió a carcajadas, reprochándole al duque que debería haberles presentado a esta chica antes, ya que después de todo eran familia. Con los ojos brillantes de felicidad, Elsa dijo que eso significaba que ellos también eran su familia. La señora Evelina notó que mientras ella estaba fuera, su hijo menor comenzó a parecerse cada vez más a Bert. James agradeció a su madre por tales palabras. Por la noche, Elsa le contó a su marido que había recibido lecciones de su madre mientras él estaba fuera y comenzó a demostrarle el baile que había aprendido. Con una sonrisa en el rostro, el gran duque respondió que no tenía por qué preocuparse. Su esposa le preguntó cómo iba su trabajo. James le respondió que todo iba bien. Además, los soldados estaban contentos con la comida y gracias a ello el trabajo iba mucho mejor. Elsa estaba contenta de poder servirle. A la muchacha no le gustó que el gran duque respondiera tan brevemente. Estaba muy interesada en saber si los chicos estaban heridos, quiénes eran esos bandidos y todos los demás detalles. Sin presionarlo, Elsa preguntó si el señor James se había bañado, y la respuesta fue sí. Un segundo después, se avergonzó, se disculpó por el olor que quedaba y decidió inmediatamente dormir en otra habitación ese día. Su esposa inmediatamente le agarró la mano para detenerlo. Era por su cabello. Ella simplemente se sentía avergonzada de que él lo peinara cada vez después de lavarlo. Elsa cambió de tema, diciendo que había calentado la manta y que podía descansar tranquilo. En ese caso, James decidió tomar una copa e irse a la cama. La muchacha felizmente se ofreció a prepararle una bebida. Dejado solo consigo mismo, el gran duque pensó que la duquesa ideal es aquella que le es indiferente y hace su trabajo con claridad. Elsa no tenía defectos, pero era todo lo contrario de la duquesa ideal, que era exactamente lo que él pensaba que sucedería. Antes de que James pudiera perderse en sus pensamientos, su esposa entró en la habitación, disculpándose por la espera, sosteniendo una bandeja de café suizo. El gran duque olió un aroma muy familiar. No era café suizo, sino chocolate caliente. Él le preguntó por qué había traído una bebida completamente diferente. De repente Elsa dijo con insistencia que quería chocolate caliente y decidió descubrir los gustos de su marido. Ella le pidió a James que le contara sobre sus gustos, porque hay diferentes tipos de chocolate. Después de pensarlo un momento, el gran duque dijo que le gustaba el café. Elsa se sorprendió y preguntó por qué le interesaba entonces el chocolate. Ella sabía que no se equivocaba. Al señor Berta le encantaba el café, pero entonces, ¿por qué mentía James? Hubo una pausa incómoda entre ellos. La chica dijo que el chocolate ya se había enfriado y que iba a ir a calentarlo. Al regresar, el duque tomó un sorbo y dijo que era dulce pero sabroso, admitiendo que había bebido algo incluso más dulce antes. Añadí mucha crema y miel al chocolate. James olió un aroma desconocido, era naranja y ron, que Elsa añadió al café. Era la primera vez que lo probaba, pero decía que era como una niña, igual de vivaz y enérgica. Después de tomar unos sorbos más, James dijo con una expresión feliz que le gustaba. Elsa dejó caer la jarra y la taza de chocolate caliente de sus manos con alegría. El gran duque logró atrapar a la muchacha y la copa, y además utilizó magia para congelar la jarra para que ella no tuviera tiempo de quemarse. Después de esto, se decidió ir a la cama. Elsa se durmió inmediatamente y James decidió leer un poco más antes de irse a la cama. La niña tuvo un sueño. Comenzó a dar vueltas en la cama y a repetir el nombre del gran duque. Sonriendo, alisó la manta de su esposa, recordando sus palabras de que él es muy amable y siempre le alisa la manta. Después de eso,
James se fue a la cama. A la mañana siguiente, Elsa estaba terriblemente agotada, no había dormido en toda la noche. Ella entendió que no podía relajarse porque los preparativos estaban en curso. La niña adquirió conocimientos e inmediatamente aplicó lo aprendido en la preparación para el partido, recibiendo cada vez menos centros de Amber. De la nada apareció Irma y burlonamente preguntó si Elsa iba a colgarla, sosteniendo en sus manos la estrella que había hecho la duquesa. La niña admitió que pensó en colgarlo en el pasillo. Después de unos segundos, Irma corrigió la creación de la señora. Elsa estaba encantada con el resultado final, pero el invitado no invitado creyó que sin ella, quién sabe qué habría pasado. Los niños también continuaron con sus preparativos, solo faltaba una cosa por hacer. Irma le preguntó a la duquesa cuál fue su actuación. La amiga de la infancia del maestro nunca había visto la magia de Elsa, y como ella era de una gran familia, pensó que su magia era hermosa. La duquesa inmediatamente sacó una poción con un potenciador mágico y bebió casi todo el frasco. La niña lo intentó, pero no pudo hacerlo. Irma estaba en completo shock, ni siquiera podía imaginar cómo la niña saldría de esto. La señora Evelina también se rió. De la nada, aparecieron unos chicos y se les ocurrió un plan secreto. Más precisamente, un plan llamado que todos intentarán por el bien de Elsa. La duquesa estalló en lágrimas de felicidad. Simplemente estaba en el séptimo cielo de felicidad por estar rodeada de gente tan maravillosa. En los tiempos modernos, cuando hace mucho tiempo el continente estaba dividido en imperios, los aristócratas demostraban su posición mediante los resultados de las batallas. Como resultado, se formó dicha cultura y los propios aristócratas se dedicaron a perfeccionar las técnicas. Desgraciadamente, Elsa no tenía ni teoría ni práctica y el asunto del pescado no contaba. El niño le pidió a la niña que extendiera su mano hacia adelante y cuando ella lo hizo, apareció fuego de su mano, lo que la sorprendió enormemente. Solo faltaba demostrar que era ella quien estaba usando magia. En opinión de Wilbert, esta era la única salida. Elsa no iba a correr un riesgo como este, en el que tenía que engañar a todos. Irma estuvo completamente de acuerdo con ella, considerándolo una mala idea. Ella pidió a la duquesa y al cocinero que repitieran este truco de magia nuevamente, lo cual quedó demostrado. Elsa ni siquiera podía fingir que era ella la que usaba la magia. Irma también notó que no era muy bueno tomar la magia de los sirvientes, ya que el tipo de magia que usan el duque y los sirvientes es completamente diferente. Los chicos y todos los presentes se dieron cuenta de que aquello era un fracaso. Desde pequeña, Elsa se esforzó mucho, pero la magia no era para ella. Solo hubo una vez en que recibió una invitación y le pidió permiso a su madrastra para participar. La madrastra dijo que la acogería solo cuando aprendiera a usar la magia. A partir de ese día, Elsa entrenó en cada oportunidad, pero todo fue en vano. Finalmente llegó el día en que empezó a sangrar muy poco. La niña inmediatamente corrió hacia su madrastra y su hermana para demostrar sus habilidades. Chloe expresó su disgusto, diciendo que moriría de vergüenza porque su pariente solo era capaz de una nimiedad así. La madrastra abrazó a su pobre hija y le dijo que nunca le haría daño. Elsa entonces permaneció mirando por la ventana, observando cómo el carruaje partía hacia el evento. Ella sabía que todavía había muchos caminos diferentes, solo tenía que intentarlo. La niña pidió ayuda a todos los miembros de su familia para que pudieran ayudarla a aprender magia. Todos demostraron lo que podían hacer y Elsa intentó repetirlo después de todos. Como resultado, la niña estaba bastante agotada. La duquesa estaba muy disgustada porque había obligado a todos a ayudarla, pero ella misma no podía hacer nada. Wilbert afirmó con orgullo que ella era su familia y era lógico que la ayudaran, por lo que no tenía nada de qué disculparse. El pequeño Hugo abrazó a la niña y le dijo que gracias a ella había aprendido mucho. Estos momentos eran muy preciados para Elsa, teniendo en cuenta su infancia, que pasó en completa soledad. Puede que los resultados no sean visibles ahora, pero la duquesa hizo un gran esfuerzo. Finalmente, mañana era el cumpleaños del señor James y el examen de Elsa. Ella estaba muy preocupada si sería aceptada. Estaba a punto de comprobar algo más cuando el gran duque se acercó sigilosamente por detrás y asustó a la muchacha. Le sorprendió que su esposa no estuviera durmiendo, aunque ya era bastante tarde, especialmente porque James se enteró por Amber que el trabajo hacía tiempo que había terminado. La niña inmediatamente comenzó a justificarse, diciendo que simplemente estaba repitiendo el baile y que no estaba espiando en absoluto. El gran duque respondió con calma que no sospechaba nada de ella, pero pensaba que sería mejor que fuera a acostarse y descansar. Elsa admitió que no puede dormir porque no logra calmarse. James se ofreció a ayudar a su esposa, ya que necesitaban un compañero para el baile, y él estaba feliz de convertirse en uno. La muchacha comenzó a negarse, pero el gran duque insistió en ello, argumentando que era su marido y esto era parte de sus deberes. Habiendo perdido un poco el equilibrio, Elsa volvió a caer en los brazos de James. La niña se disculpó, alegando que ahora toda su fuerza iba a sus piernas. El gran duque pensó que no había nada malo en ello, que era solo entrenamiento. Resultó que James era bueno bailando y le gustaba ese tipo de actividad. Antes, a menudo tenía que ser el compañero de Irma. A la mañana siguiente, Elsa se estaba preparando para el evento. La niña estaba increíblemente hermosa. Por cierto, Irma decidió preguntarle si por casualidad amaba a James. Después de calmar inmediatamente a la duquesa, ella dijo que no amaba en absoluto al duque, por lo que no había necesidad de prestar atención a tales preguntas. La niña empezó a contar que nacieron en la misma familia y comparten la misma responsabilidad, aunque es un poco molesto. Irma asumió que Elsa estaba avergonzada de ella.
Sería mentira si la duquesa respondiera que no se sentía para nada avergonzada. Sería mentira si la duquesa respondiera que no se sentía para nada avergonzada por la muchacha. Pero la cuestión era que ella no sabía lo que era el amor. Desde pequeña, Elsa soñaba con una familia y un amor. Probablemente por eso, cuando le dijeron que no esperara amor, se sintió un poco triste. Con la llegada a esta casa, cada día de la niña se volvió feliz. Ella no quería romper todo, sino que quería parecerse más a una duquesa. Aunque no haya amor, después de un poco de práctica, James notó que su esposa se había acostumbrado. Así fue, en efecto, gracias al gran duque, le fue más fácil hablar. Elsa le admitió sinceramente que él realmente es genial, aunque al principio pensó que era una persona aterradora, pero en realidad resultó ser amable y puede hacer cualquier cosa. La muchacha tropezó un poco y su capa se cayó de sus hombros. La duquesa decidió contarle a James que el día que regresó de la misión, ella y Lady Irma habían hablado mucho sobre él. Ella decidió calmarlo inmediatamente, diciéndole que esos no eran sentimientos de amor en absoluto y que no tenía nada de qué preocuparse. El gran duque recogió el manto de su esposa y se lo puso con cuidado. Elsa le agradeció con alegría en sus ojos. Ya era tarde y James sugirió irse a dormir, ya que mañana era un día muy importante para la duquesa. La muchacha le agradeció la lección, pero el duque creyó que solo había hecho lo que debía hacer. La pareja se deseó buenas noches y se dirigió a sus habitaciones. Unos segundos después, Elsa corrió hacia él, lo agarró de la manga de la chaqueta y le pidió que esperara. James miró a la niña con cautela y preguntó qué había pasado. Señaló el reloj y dijo que acababa de dar la medianoche. Con una feliz sonrisa en su rostro, Elsa felicitó a su esposo por su cumpleaños. El gran duque agradeció a la muchacha su sensibilidad. Después de desearse nuevamente buenas noches, la duquesa se dirigió a su habitación pensando que todo saldría bien al día siguiente. Todos los invitados ya estaban reunidos, pero los chicos no sabían dónde había desaparecido Elsa. Wilbert y Hugh fueron a su habitación para apresurarla. Cuando abrió las puertas, una muchacha increíblemente hermosa estaba frente a él. Los chicos se quedaron congelados ante lo que vieron. Con incertidumbre en su voz, la niña les preguntó cómo era y si se avergonzarían de ella. El pequeño Hugh se acercó a la niña y la abrazó fuertemente, diciéndole que era muy hermosa y que le gustaba su apariencia. Wilbert decidió ocultar sus emociones de admiración y murmuró que debían darse prisa. El señor Stefan aceptó las felicitaciones por el cumpleaños de su hijo. Un hombre se acercó por detrás y felicitó a su hermano. El señor Stefan no estaba muy contento de ver a su hermano Benedict. Benedicto se rió y preguntó si no sería posible que esta vez el heredero de su familia se encontrara mal de salud y estuviera ausente. Con una sonrisa en su rostro, preguntó cómo era la esposa de su sobrino. Si hablamos de su familia, entonces esta magia, la gente puede seguir existiendo solo gracias a una magia fuerte. Benedict estaba muy interesado en lo que la esposa de James era capaz de hacer. También escuchó algunos rumores de que la esposa del gran duque anteriormente no era nadie. Al escuchar cómo hablaban de su amada Elsa, el pequeño Hugh incluso dejó caer su juguete de sus manos y cayó a los pies de Benedict. El hombre notó cómo había crecido el niño. Se rió a carcajadas, reprochando que antes de esto, el niño ni siquiera sabía hablar, y estaba seguro de que nada había cambiado. El bebé simplemente sonrió ante sus palabras, pero no respondió. La esposa de Benedicto inmediatamente lo reprendió por atreverse a ofender a un niño tan lindo. Levantando su mano en el aire, usando su magia, el pequeño Hugh gritó fuerte que era bienvenido a su festival.